Bueno, menos mal que estaban los subtítulos y algo captamos, pero seguramente estuvieron presentes aquí en QR anoche. Muy interesante programa que siempre nos deja cosas vinculadas con lo de hoy. A ver, recién lo decíamos un poco en broma con Juan Di Natale. El viaje del presidente Javier Milei, confirmado por estas horas a Estados Unidos, parte mañana después de participar allí en Plaza San Martín del homenaje a caídos en Malvinas. Después se va, insisto, a Estados Unidos en un viaje más que relámpago. Un viaje rapidísimo porque llega y ya el jueves estará de vuelta en la Argentina. ¿A qué va Javier Milei a Estados Unidos? ¿Por qué es importante? Bueno, a recibir un premio. Va a recibir un premio en la Florida, allí en Palm Beach, y va a visitar Mar-a-Lago, que es la casa, la residencia del propio presidente de los Estados Unidos. El premio Make American Great Again, que es uno de los lemas, mantra, si ustedes quieren, del propio Donald Trump, que Milei supo traducir al español como hacer de la Argentina grande otra vez. En ese seguidismo que Milei tiene respecto de todas las cosas que hace Trump, menos su plan económico, de lo que después vamos a charlar también. Bueno, el presidente va, después de un trabajo arduo del embajador Berthein, el embajador argentino en los Estados Unidos, para intentar dos cosas. Primero, confirmar una bilateral que hace bastante tiempo le viene prometiendo el presidente de los Estados Unidos a Javier Milei, pero esta no es la ocasión. Cuando hablamos de una bilateral hablamos de algo más formal, una visita probablemente a la Casa Blanca, y que quizá hacia fines de abril, principios de mayo, desde los Estados Unidos le vienen prometiendo al presidente argentino. Pero en esta ocasión la urgencia es otra. Está directamente involucrado con la necesidad del gobierno argentino de que el Fondo Monetario Internacional le dé un préstamo o genere un acuerdo extraordinario, capítulo 2, ya la vimos esta película, extraordinario por fuera de las normas a la Argentina para tratar de salir de este atolladero muy agudo que tiene que ver con la especulación, con la posibilidad de una corrida o el temor a una corrida respecto de los dólares que no están. Entonces, en ese contexto, vamos a ver qué es lo que significa la visita del presidente Javier Milei, si puede ir a la casa, a la residencia de Donald Trump y de alguna manera tener algún acuerdo informal, que va a valer lo mismo, porque la presión que está ejerciendo el gobierno argentino sobre autoridades políticas de Estados Unidos tiene que ver con eso, con que Estados Unidos haga fuerza desde su posición dominante para algunas cosas en el Fondo Monetario y que salga otra vez un préstamo político para la Argentina en un momento acuciante. ¿Cómo momento acuciante? Si el gobierno dice que la Argentina, en términos económicos, está en recuperación en B, que no hay ningún inconveniente, que no hay atraso cambiario, que no hay pesos suficientes para una corrida contra el dólar. ¿Qué está pasando? Bueno, vamos a ver qué está pasando en esta carta muy sugerente, sorpresiva, que hoy se conoció de una legisladora republicana en los Estados Unidos. Se llama María Elvira Salazar. Después podemos hablar de la vida, no vayamos tan rápido en el scroll si se puede. Arriba lo que explica es quién es María Elvira Salazar. Ella es cubana, entonces dice que ella sabe, está en inglés la carta, que ella sabe lo que significa el socialismo, porque tuvo que lidiar con Fidel Castro. Y que entonces el socialismo que reinaba en la Argentina le pide a Milei un milagro, el milagro argentino. Nosotros ni nos enteramos que había pasado el socialismo por la Argentina, pero bueno, esa es la mirada que tiene una legisladora que podríamos decir está a la derecha de Trump, posiblemente. Ahora, lo interesante es el último párrafo. Argentina necesita un acuerdo ambicioso del Fondo Monetario Internacional. Y presten atención a la primera frase, la leemos juntos. En orden de capear la crisis económica e implementar los cambios necesarios para revivir la economía argentina, el Fondo Monetario necesita dar un paso y ayudar en esta misión. Y entonces ahí habla de algo importante, quedémonos, recordemos la primera línea, dice, necesita la Argentina un acuerdo de 20 mil millones de dólares con un desembolso inicial del 75% de ese monto. Caputo había dicho, ¿se acuerdan? Lo máximo que da el Fondo Monetario en casos excepcionales es 40%, nosotros necesitamos más. Entonces salen algunos sectores de la política estadounidense a pedir esto, pero volvamos a la primera línea. Dice María Elvira Salazar, alguien le da letra a María Elvira Salazar, que en la Argentina hay una crisis económica que tiene que ser capeada y que la economía argentina tiene que revivir. Acá hay algo no nos contaron. Esto me hace acordar, no sé si recuerdan, en el comienzo del gobierno de Mauricio Macri,
cuando Nicolás Dujovne va a Estados Unidos a contar en una suerte de brochure, en una suerte de pase en limpio de cuál es la situación de la Argentina. Dice, la Argentina está totalmente desendeudada, no tiene problemas. La herencia que recibimos del gobierno en su momento de Cristina Fernández de Kirchner, no hay nada para decir. Por eso tenemos tan buenas condiciones para desarrollarnos y pedimos inversiones, etcétera, etcétera. Me hace acordar lo mismo, pero al revés. El discurso local respecto del momento de la economía argentina es que la economía vuela, que se recupera en B, que hay crecimiento de empleos, que los salarios le ganan a la inflación, que no hay un riesgo de corrida, que no hay apuro, pero sin embargo, miren todo lo que está haciendo el gobierno argentino para ir y de qué manera. No solamente al Fondo Monetario. Y la serie de entrevistas del ministro de Economía que estuvimos viendo en estos días, tropezándose con su entrevista anterior y con otros voceros del gobierno, tratando como de, en varios intentos, acomodar una buena versión que más o menos cierre, que le cierre al mercado de cuál es la situación real y por qué el apuro de ir al Fondo Monetario o qué características tiene el acuerdo con el fondo. Bueno, pero en Estados Unidos están diciendo otra cosa. Para justificar esta carta que acabamos de ver de esta legisladora, está enviada al secretario, no al secretario de Estado, al que sea el ministro de Economía de Estados Unidos, al secretario del Tesoro. Es decir, le están pidiendo al ministro de Economía de Estados Unidos, mañana se lo va a pedir si puede Milei a Trump, que interfiera en el Fondo Monetario Internacional para que le den un préstamo extraordinario. ¿Y cómo lo argumentan? Por la crisis argentina, por la crisis de la economía argentina, porque tiene que revivir la economía argentina. Es interesante. ¿Cómo se lee todo esto? En términos políticos, en términos económicos y en términos financieros, sobre todo. Hoy la Argentina tan volátil. Hoy estuve hablando con un economista de cifra, que siempre es muy interesante, toda la escuela de Eduardo Basualdo, Pablo Manzanelli, que dijo algo que me llamó la atención y que me parece que tenemos que prestarle, que tratar de entender que es el marco en el cual estas cosas están ocurriendo. Pablo Manzanelli dice, parece más un manotazo de ahogado de un programa económico que está en declive que ir a pedir fondos para que se reinicie el ciclo económico del plan para la Argentina de Javier Milei. Visto de esa manera, las cosas cierran un poco más. Al gobierno de Javier Milei hay algo que le puede salir bien. Puede venir más fondos del Fondo Monetario, pueden empezar a aparecer algunas liquidaciones de esas exportaciones que están retrasadas, pero los productores no comen soja, en algún momento van a exportar, y también todas esas importaciones que se fueron adelantando en algún momento van a ser menores. ¿Por qué? Porque ya tienen el stock. Lo quisieron adelantar con un dólar más barato. Es decir, el gobierno consiguiendo algunos fondos puede llegar a cerrar el embudo. Eso puede llegar a ocurrir. Ahora, el problema es económico, es estructural. Esto es lo que nos dice Pablo Manzanelli y venimos hablando mucho con Hernán Lecher en el programa. El problema es estructural. Y un problema estructural de generación de dólares de la economía argentina no se sabe muy bien si puede tener una solución financiera. Acá el problema. Es interesante leer sobre este telón de fondo todas las cosas que van ocurriendo. Si no, lo del día a día nos va llevando puestos. Miren de qué manera vamos a hablar hoy con Hernán Lecher sobre los puentes del ministro de Economía, los puentes del Toto Caputo, los puentotos. ¿A qué se referirá hoy Hernán, que la viene rompiendo, diciendo cosas que no se escuchan en todos lados en términos de un análisis superficial, coyuntural, pero también profundo del momento del plan económico del gobierno de Javier Milei? Que insisto, como recién decíamos, hay que preguntarse si va al fondo para salvar un plan económico que está en declive o, como quiere hacer creer el gobierno, es para reiniciar su ciclo económico. Bueno, vamos a hablar hoy también con Irina Hauser de otro tema muy corrido de la agenda y tiene que ver con la criptoestafa Libra. ¿Por qué? Porque empezó, en realidad porque volvieron a haber movimientos de dinero en las billeteras virtuales. Irina tiene datos muy importantes, poco conocidos, de acceso exclusivo de Irina Hauser respecto a qué es lo que está pasando con las billeteras en donde está la plata que se puso para la criptoestafa. ¿Se acuerdan que en algún momento Hayden Davis dijo, yo tengo 100 millones de mangos acá, 100 millones de dólares que son de la Argentina, mucha guita, que son de la Argentina, estoy pidiendo la orden del gobierno a ver a dónde qué tenemos que hacer con esto? Bueno,
vamos a ver a personajes que ya le conocemos el apellido, pero en otras circunstancias que llaman mucho la atención por estas horas. Hoy los cuentos de la cripta vuelven a cobrar, vuelven a cobrar mucho volumen. Viene a visitarnos Gervasio Muñoz. Gervasio Muñoz es referente de inquilinos agrupados. Es decir, lo que plantea Gervasio Muñoz momento a momento es qué es lo que está pasando con las personas que alquilan en la Argentina. Déjenme decirle, y ustedes lo sabrán porque tienen gente alrededor de su misma situación, es una tragedia alquilar en la Argentina hoy. Es un drama. Es casi desesperante saber qué es lo que va a ocurrir cuando llegue nuevamente y siempre y cada vez en menos plazos los nuevos aumentos. Vamos a repasar algunos datos que trae hoy Gervasio Muñoz de Inquilinos Agrupados, pero vean dos en particular. El 30% de los inquilinos tuvo que dejar la vivienda por no poder enfrentar los aumentos. Volvamos un segundo para atrás. En el mes de diciembre el porcentaje de desalojo económico fue del 25%. Esto marca un aumento de la crisis habitacional. ¿Tenemos en claro lo que significa, el trauma que significa? El dolor, los problemas, hasta yo les diría la crisis de autoestima en términos de personas productivas que significa para alguien tener que dejar su casa, posiblemente con hijos e hijas, para volver a vivir a la casa de sus padres o eventualmente vaya uno a saber cómo resuelve. Y vean la segunda placa de inquilinos agrupados que hoy vamos a repasar con Gervasio Muñoz. El 65% de los inquilinos está endeudado, 65%. El 48% atrasado en los pagos del propio alquiler. En tarjetas de crédito, 51% de las personas que alquilan. En alimentos, 38% y en alquiler, 30%. Es tremendo, y sobre todo el dato de tarjetas de crédito. Las deudas con las tarjetas de crédito son desesperantes porque nunca se llega a pagar y siempre van acumulando intereses sobre intereses y parece una situación que está sobre las espaldas de las personas que lo sufren. Bueno, de esto va QR en la jornada de hoy. Vamos a hablar, viene Julieta Weisgold, vamos a que nos ayude Julieta a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que se están diciendo y qué es lo que se están por decir, porque si en el día 1 Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta se tratan de esta manera, ¿qué queda para el día 10? Y lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, entre cristinistas y quisilofistas, la verdad es que no tiene nada que envidiarle. Lo vamos a analizar hoy también aquí en QR. Arrancamos con las voces del día. Probablemente se demoraron esperando la elección americana y en el régimen cambiario se entusiasmaron con el blanqueo que le dio un puente de transitoriedad adicional al régimen que era transitorio como el que va a venir. No se puede nombrar juez en comisión y no se puede tener el país sin presupuesto porque viola la Constitución Nacional. Este es un gobierno de facto y que ahora sin anuencia al Congreso están haciendo un acuerdo de 20.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional que no sabemos quién va a pagar. La crisis cambiaria se está convirtiendo en crisis bancaria y esto recién empieza. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que no tienen forma de pararlo. Obviamente que a Caputo le van a pedir la renuncia. ¿Qué lo sostiene a Caputo? El capital financiero de Manhattan que lo puso. Horacio ha tenido una situación personal que lo afectó emocionalmente y que de la cual siento yo que no se ha podido recuperar, perder una interna contra alguien que él siempre pensó y piensa que es intelectualmente inferior a él por paliza. Y en otro caso, la verdad que prefiero hablar de todas las cualidades que sí tiene los Penato que hablar de Patricia Bullrich. Me gustaría, desde luego, ayudar a que exista unidad para enfrentar al representante del maligno en la tierra, que es Javier Milei. Mentira, el representante maligno en la tierra se llama Mauricio Macri, pero no importa. Seguí. No, ese es el representante de la Ndrangheta, de la mafia calabresa. Esta mujer hoy tuvo un revés por primera vez en su historia. Bueno, hoy se le acabó la impunidad. Hoy un fiscal federal le dijo a un policía de los que ella cubre: está mal gasear a una nena de 10 años tirándole gas cuando estaban sentadas en la calle. Pienso, el que no se muere de anarcocapitalismo se va a morir de rabia. Pero me ha hecho muy bien venir acá donde todo está ocurriendo y donde la esperanza volvió a tener el afán que tiene que tener. Muy bien, voces del día siempre muy, pero muy picantes, ¿no? En cada jornada. La disputa sobre quién es el representante del maligno en la tierra no lo había visto. Me causó mucha gracia, cada cual con su encono, digamos, ¿no? En esa pantalla. Y sobre todo, ahora volvemos respecto de esto, lo que dice Macri de Larreta,
que él no puede superar, que Larreta no puede superar haber perdido contra alguien que él consideraba inferior intelectualmente, y después Larreta le dijo, ¿qué es? Ingeniero psicólogo, Macri. Bueno, insisto, no sé cómo terminan en el día 15 de la campaña, ya lo vamos a ver. Vamos a hablar, Irina, también sobre novedades respecto a las responsabilidades en la represión del 12, ¿no? Sí, hay muchas novedades para charlar, no solo sobre la represión del 12, sino sobre varias movilizaciones justamente de los jubilados y jubiladas, ¿no? Las responsabilidades, no solamente a nivel del Ministerio de Seguridad, sino también de Inteligencia. Muy bien, no saludé. Qué mal Hola, educado ¿qué estuve tal? hoy. Hola, Irina. Buenas noches, ¿Qué dice señor Granoski? Carlson. ¿Cómo le va? Bien. ¿Usted Hola, quiere, Hernán. ¿Usted quiere ser diputado nacional? No, no está en mis planes. ¿No? No, ¿por qué? Porque en los planes de la representante, o sea, que es diputada norteamericana Salazar, tampoco estaba en sus planes. ¿Sabe qué era Salazar? ¿Qué era? Era presentadora de televisión, sí, claro, periodista. conductora de Telemundo, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, creo que usted no piensa lo mismo que ella, pero eso, yo estoy hablando de profesión y, Está de, bien, oficio, esa- y de oficios. Y no de anhelos, eventualmente. Eso no lo sé. Bueno, Hernán, nos metemos en los puentotos. ¿Por qué elegiste hablar de puentes? Me imagino que son dólares. Pero metámonos en una jornada en la que hoy estuvo un poco más tranquilo, ¿no? Todo el Oye. esquema financiero. Sí, estuvo más tranquilo y aprovechamos para contar esto, porque la idea es explicar un poquitito de qué se trata el modelo Milei en clave cambiaria. Nos vamos a posicionar en clave cambiaria para hacer, insisto, un ejercicio de entendimiento más general. Nos corremos un poquito. Hoy, la verdad, fue un día que los dólares prácticamente no se movieron. Ayer tuvimos la confirmación, vos te acordás, de que efectivamente vendrían a la Argentina 8.000 millones de dólares. Uno dice, bueno, lo dijo la titular del fondo, listo, estamos. No, hoy lo volvemos a discutir porque nunca está nada. Yo no le he visto esto demasiado, en demasiadas oportunidades. Ahora, viste que ayer... Casi que es una comedia de enredos Sí. si no fuera tan dramático el fondo del El asunto. problema es que los actores que vos empiezan a aparecer en la comedia de enredos, vos decís entran y salen. No, son protagónicos y de repente entran en la discusión de nuevo. A ver, ¿por qué hoy pasó una cosa? Ayer, medio al pasar, pero lo planteamos acá. ¿Te acuerdas que yo te dije el per saltum? Sí, al board, Sí, al bord. que Bueno. es la máxima instancia de decisión del Claro. Fondo Monetario. ¿Por qué? Porque el staff no quería aprobar, estaba en discusión. Bueno, lo que vimos El es staff, que la burocracia, perdón. sí, Claro. explica. La burocracia, el staff, Cristalina Georgieva es parte Sí. de eso, ayer le marcó la cancha en realidad. Ayer le marcó la cancha y hoy supimos que eso era así porque le dijo, te vamos a dar 8.000 y hoy conocimos que había un pedido que si querés está linkeado con algo que también dije ayer. ¿Te acordás que había dicho que habían ido a ver al jefe del Tesoro para pedirle 35? Sí. Bueno, ahora le pidieron a través de una congresista republicana. Lo que mencionamos en la apertura. Exacto. Que sean 15.000 millones. Es decir, la discusión de ayer que parecía saldada, tampoco está saldada. Claro, a ver, ese pedido lo que también evidencia es que al gobierno no le está yendo muy bien en la respuesta que espera el gobierno de Estados Unidos para que interfiera sobre el Fondo Monetario. Definitivamente. Y yo hace un ratito decía, no le creen al programa de Milei, pero el fondo no le cree. Y si querés el mercado, el fondo no le cree. Al que tienen que convencer no le cree y pasan estas Igual al cosas. de Macri le creyeron, le creían al de Macri para prestarle Bueno, lo que le prestaron. tomaron una decisión de índole política, pero finalmente pusieron el mocho. Sí. Esto estoy viendo un camino distinto. Si querés, ayer una periodista... El camino distinto sería esta vez no. O no, otra vez no. El Fondo Monetario diciendo a mí no me gusta y diciéndolo abiertamente. Sí. Ayer, anoche, una periodista me manda por WhatsApp, perdón la dirección, pero es importante, me manda algunas cosas de una discusión interna donde un funcionario del Tesoro de los Estados Unidos decía, o había un trascendido, de que estaba enojado con Cristalina Georgieva porque se metía en una interna. Y yo, con esta colega hablábamos, y ¿la interna cuál es? ¿Quién contra quién? No entendíamos, claro, lo entendimos hoy. Cristalina Georgieva se metió en la interna, si querés republicana, o de la silla de Estados Unidos en el fondo, Sí. marcándole la cancha diciéndole son 8.000. En serio que es una cosa muy llamativa. Pero entonces la publicidad es por la política estadounidense respecto del staff del fondo. Es decir, de Sí, claro, exactamente. Quizás, perdón, Hernán, ¿quién Con el creemos que tiene fondo más fuerza ahí? Y con otros Claro. integrantes, con Macron. Digo, hay una discusión muy amplia en un nivel que no habíamos visto, al menos de manera que pública. Martín.
justamente la congresista norteamericana a la que se refieren, y es la que era presentadora, yo hice el chiste antes, lo que hace es mandar, vos lo dijiste Pablo, una carta al secretario del Tesoro, así, al ministro de Economía de los Estados Unidos. Ahora esa congresista es Marco Rubio, si uno tiene que ponerla en un nivel. Con lo cual, lo que hay... Que es el canciller del Departamento de Estado. No sé si llega a ser interna, pero lo que hay es un juego ahí entre Marco Rubio por un lado y el secretario del Tesoro por otro. No digo que estén enfrentados, pero cada uno, siguiendo el razonamiento de Hernán, cada uno tiene su interés hasta profesional o político. Bueno, Marco Rubio querrá aprovechar el acuerdo para ciertas cosas. Marco Rubio es el que anunció hace unos días que Cristina Fernández de Kirchner no podía entrar más a Estados Unidos. Exacto. Tal cual. Para caracterizar al personaje. Exacto. Claro, están jugando y ves estos chisporroteos que en serio no los habíamos visto anteriormente. Nosotros no veíamos la interna reflejada en una discusión en relación, no lo viste en el acuerdo del 18. Ahora, volvamos entonces ahora sí a ver lo de los puentes de Toto. Los puentotos. ¿Qué explican esto? Bueno, ¿te acuerdas en el viejo QR que en algún momento explicamos las etapas? Sí. Lo explicamos en clave de escalones. Los 8 escalones de Milei eran, ¿no? Exactamente. Muy bien. Los volví a ver y dije, oye, los vamos a traer un día, le voy a pedir a la producción que lo pongan porque se van a sorprender de que en ese programa dijimos todo lo que iba a pasar. Todo, 100%. Vos dijiste que al final terminaba en el levantamiento del cepo en aquel momento. ¿Y a dónde vamos? Ok, tendría que repasar a ver cómo van los plazos. Creo que solo en los plazos hay un desfasaje, pero mínimo. Creo que lo había dicho en marzo. ¿Qué es esto que está en pantalla? Bueno, ¿qué es esto? Estos son esa especie de puentes o pasos, etapas, en clave de dólares, cambiaria, que plantea el gobierno. Nosotros venimos sosteniendo, tenés un nivel de apreciación que es un problema serio porque no tenés dólares para atender la demanda. Bueno, ¿cómo lo fue sorteando? En realidad, cuando asume Milei en un nivel de apreciación similar al que tiene hoy, devaluó. Entonces ahí te ordena el frente cambiario, porque ahí, bueno, se reducen las importaciones, te quedan dólares, bla, bla, bla. Y además emite los bopreales. ¿Qué son los bopreales? Es un bono que le dieron a los que tenían una deuda en dólares, de importadores, y le dieron para darle los dólares más adelante. Entonces patearon hacia adelante esos vencimientos. Con eso liberaron ese frente. Eso es fines del 2023. Claro. Después se la bancaron un poco, estancamiento pusimos ahí para ser delicados. De junio a septiembre. ¿Te acordás que en ese momento se empezaron a vender dólares y vendía dólares y vendía dólares? No ahora, en ese momento. Bueno, ¿por qué además? Porque era el invierno, necesitabas dólares para la importación de energía y demás. Cuando eso amaina un poco, entran los dólares de blanqueo. Y ahí arranca un poco la etapa más actual. ¿Cuál es? Bueno, ya estoy apreciado. En ese momento, hoy lo vamos a entrevistar a López Murphy, y me sorprende porque dice, hace un ratito dijo lo mismo que sostengo yo en esto, que a mediados del año pasado el gobierno decidió privilegiar la baja de la inflación anclando el tipo de cambio y olvidándose de la cuestión cambiaria. Bien, y le trajo aparejado este problema. Entonces digo, bueno, me faltan dólares. Los manoteo del blanqueo, lo que aparece en septiembre, octubre, hacia fin de año es el blanqueo. Después de eso aparece el repo, 1.000 millones, también hacia finales del año, principios de este año. Y ahora aparece el dinero del fondo, o quiere aparecer el dinero del fondo. Ahí estamos parados en este momento, digamos. Claro, que lo ponemos con signo de interrogación. A ver si podemos volver un poquito a pleno ahí está, así la leemos mejor. Ahí está. Febrero del 25, los dólares del Fondo Monetario o de algunos bancos, que en algún momento eso también se habló. Habían venido 2.000 millones en un momento. Bueno, esta es la discusión, ¿no? Porque estamos teniendo... Esto es igual a lo que habíamos hecho de los 8 escalones, por eso está así. Ve que dice febrero del 25, ya pasó. Pero en realidad estamos discutiendo estamos en esa escena, digamos. Los dólares del fondo, podrían aparecer bancos, podemos decir los organismos internacionales. Un anticipo muy importante. Mañana llega a la Argentina el titular del Banco Mundial. Así que la expectativa del gobierno es un anuncio en ese aspecto. El Banco Mundial es como que... ¿Pero no prestan con un objetivo concreto? Bueno, se quemó con leche de la vaca y llora. Así que no le gusta mucho Caputo porque presta para inversión, pero tiene una línea de lo que se llama política que te la da para lo que quiere el gobierno. Y se la dio a Caputo, yo no me acordaba, en el 2018. Hubo 2 acuerdos de 500 millones, solo le dio el primero porque el segundo en el 2019... O sea, el Banco Mundial tiene una línea de libre disponibilidad, ponele. Para engrosar las reservas. Sí, la tiene. No la usa mucho,
pero la tiene. Y ya la usó con Caputo. Perdón, me corrijo, la usó con Macri. No era Caputo, creo, en ese momento el ministro. Bueno, volvemos. Entonces, estamos en ese momento. La duda es si salís del cepo o no salís del cepo. Y acá me detengo un segundo, porque acá tenemos muchas discusiones, ¿no? Esa es la discusión con el fondo. ¿Cuánto te da y si salís del cepo? Ahora, el paso que sigue, si la gente puede verlo ahí, después del cepo, ¿qué vienen? Los dólares del RIGI. Claro, la promesa es que levantás... Deberían llegar, dice usted. Deberían llegar los dólares. Levantás las restricciones cambiarias, entonces los empresarios o las van a tener intenciones de venir a invertir acá porque se la van a poder llevar, básicamente. Objetividad absoluta, acá me corro de mi opinión. Sí. Datos objetivos. El RIGI es un fracaso. Hasta este momento. ¿Pero no es muy pronto? Hasta este momento es un fracaso y le empieza a plantear problemas en esa etapa. Por eso quieren más dólares del fondo, porque esto no está funcionando. Dos datos. Uno ya lo planteamos. Las empresas no vienen, empresas nuevas, son cosas que ya se habían anunciado y mayoritariamente es YPF. ¿Bien? Sí. Ahora, hay un segundo dato, Pablo, que no lo dijimos ayer y te lo cuento hoy. Salió el día viernes. Salió el balance cambiario del Banco Central. Entre diciembre, enero y febrero, 3 meses, inversión extranjera directa. ¿Qué es inversión extranjera directa? Inversión extranjera en producción. No es... ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál? Tiren un número, a ver quién se anima. Granowski es muy ocurrente para eso. ¿Cuánto siempre dio? Ahí no se animan a timbiar. ¿Cero? ¿Te parece traumático cero? Menos 2.000. ¿Cómo menos 2.000? Es el récord en la historia de la Argentina. ¿Pero eso que alguien se la llevó? ¿Eso por las multinacionales que se fueron? Se fue Telefónica, claro. Se fueron algunas petroleras. Menos 2.000. O sea, el ingreso de dólares por el RIGI no está funcionando, está funcionando al revés. Pero espera, lo planteo en los términos del gobierno y te pregunto, cuando se levanten las restricciones cambiarias, eso va a incentivar a que el RIGI funcione. Sí, pero el problema es que tienen plazos de maduración esas inversiones. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque supongamos que mañana se levantan las restricciones. Fantástico. Yo quiero hacer litio. ¿Sabes cuánto tarda desde el momento en que arrancás en un salar a investigarlo hasta que producís? Rápido, con viento a favor, 5 años. Entonces quiere decir que los desembolsos van a ser muy progresivos. Depende de la actividad. Yo estoy poniendo un ejemplo, una actividad que además recién ponés guita en serio al tercer año. Pero bueno, es el caso del litio. Pero es a lo que apuestan. Parece difícil que vos tengas cash mañana, plata, que te resuelvan estos puentes de los que estamos hablando. El último puente en el fondo, hacia dónde quiere ir Milei, es que te resuelva la explotación, sobre todo de minería y energía, una inyección de dólares. Que ahí también habría que abrir una pregunta, porque con el RIGI, que te habilita que te la lleves afuera, ni siquiera tenés garantías. Claro, pero bueno, ya que se queden acá. Bueno, muy interesante. Los puentotos, que básicamente es el recorrido actualizado de lo que ya Hernán nos había mostrado el año pasado, que son los pases, digamos, ¿no? Es decir, los distintos mojones en los cuales el gobierno está pensando en su esquema para que le salga bien. Hay que ver eventualmente qué es lo que eso significa. En medio de todo esto, insisto, el viaje de Javier Milei a Estados Unidos tratando de apurar un poco la cosa. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Quizá tenga el presidente la posibilidad de encontrarse con su par estadounidense y en qué se va a traducir eso. Pero me quedo con lo que cortaba Hernán también. Es decir, que hay una discusión interna, política e incluso con el staff técnico del Fondo Monetario sobre cuánto hay que darle verdaderamente a la Argentina. Uno imagina, Hernán, por lo que ya debe la Argentina al Fondo Monetario, pero también tratando de verle los hilos al plan económico, ¿no? Un poco lo que decías recién. Sí, sí. A ver, de nuevo, con discusiones... Fíjate que hablamos de todo esto y no sabemos cuál es la hoja de ruta. Seguimos sin saber... Bueno, se está negociando. Sí, por eso, pero bueno, en el medio... Acá te agrego una cosita muy chiquitita. Me da la impresión que el gobierno, para tapar la crisis cripto, se metió en este berenjenal. Y vos me mirás raro. Fuerte. ¿Por qué te digo? Porque adelantó la discusión del fondo, la puso en el centro de la escena, cuando todos sabíamos que iban a discutir, pero que no iba a ser ahora. Pero la adelantó por una necesidad de dólar, por lo que estaba pasando con los dólares. Es posterior eso. La adelantó y el mercado vio. ¿Por qué adelanta la discusión con el fondo si la teníamos agendada para más adelante? Ahora, Hernán, ¿adelanta la discusión con el fondo o Caputo habla de más y apresurado? Para mí,
es subjetivo, cada uno puede tener su opinión. Mi opinión es que para tapar el conflicto cripto adelanta la discusión con el fondo. Y el adelantamiento de la discusión con el fondo genera, bueno, que digamos, las dudas o la incertidumbre se viene reflejada en los efectos del mercado, que fue lo que vimos con mayor potencia en los últimos 15 días, si querés. Pero el problema originario tiene que ver con adelantar una discusión que no era para ese momento, porque todos sabíamos que el objetivo del gobierno era ir negociando progresivamente para llegar a octubre. Fíjate que ahora no estamos discutiendo octubre, o estamos discutiendo, pero todos medio diciendo es difícil que llegue a octubre. Vamos a saludar y le damos la bienvenida a Ricardo López Murphy, diputado nacional de Republicanos Unidos. Ricardo, ¿cómo le va? Soy Pablo Caruso y todo el equipo de QR, los saludamos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Ricardo, por la charla. Me cuentan por cucaracha que hay puntos de acuerdo con Hernán Lecher, lo cual ya dice mucho del momento político y económico, ¿no? No, sí, puede ser que ocurra. Al final no vamos a Hernán. Se entrecorta la comunicación. ¿Usted me escucha bien, Ricardo? No, no lo estamos escuchando bien. Bueno, vamos a ver si podemos retomar la conversación. Ricardo López Murphy, que también dijo el apuro, ir al Fondo Monetario de esta manera es un camino desesperado, es decir, que evidencia los problemas económicos que tiene el gobierno de Javier Milei. Habló Carlos Melconian también, habló sobre el esquema cambiario, que siempre fue transitorio, dice Melconian. Vamos a escucharlo. Probablemente se demoraron esperando la elección americana, eso fue evidente, y en el régimen cambiario se entusiasmaron con el blanqueo que le dio un puente de transitoriedad adicional al régimen que era transitorio como el que va a venir. Le da el entorno para hacer este cambio que hay que hacer, por lo menos cambiariamente hablando. ¿Por qué cree que sale a hablar tanto Caputo? No lo sé. ¿Coincide con lo que viene diciendo? No. Bueno, Melconian, que lo escuchó a Lecher y habla de puentes y de situaciones transitorias, es el mismo Melconian el que ya había dicho que la situación era también muy brava, ¿no? Y que estaba utilizando el gobierno los depósitos de la gente. Lo mismo que dijo Cavallo ayer. En estos términos estamos conversando. Habló Alejandro Werner también. Alejandro Werner fue el director del hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional. Estaba ocupado del caso argentino durante el préstamo que tomó, o las negociaciones por el préstamo que tomó Mauricio Macri. Escuchen lo que dijo. La decisión del fondo es dicotómica, ¿no? O le da un crédito o no se lo da. Entonces yo creo que se lo tiene que dar. Y en ese sentido creo que tiene que darle un crédito lo suficientemente bueno para apoyar a Argentina de acá a la elección y luego un crédito muy bueno para apoyar una liberalización y digamos que conceptualmente en una nota que yo escribí dije lo más lógico es hacer dos programas, un programa chico de aquí a la elección y luego el verdadero programa después. Si eso se hace dentro del mismo programa, haciendo digamos con desembolsos no muy grandes de aquí a la elección, sin compromisos de política tan fuerte y después una revisión del programa mucho más agresivo con flexibilización del tipo de cambio, yo creo que sería muy bueno y creo que al final vamos a terminar en algo parecido a eso. Así. A ver, ayúdanos a entender. Hernán acá está hablando de dos tramos, de dos momentos, de dos préstamos distintos. Werner no se priva nunca de nada, ¿no? ¿Por qué? Es el responsable del crédito político que le dieron a Macri. Y digo, no se priva de nada porque acaba de decir un acuerdo de acá a las elecciones, dijo. El fondo no puede prestar para cuestiones políticas, lo recuerdo, el estatuto se lo prohíbe. Me llama la atención que diga esto, porque todos lo sabemos, pero no lo puede decir. Él lo dice abiertamente. Lo otro es cierto, ha escrito una nota y creo que había hecho alguna entrevista donde él sugería como dos tramos, una cosa más provisoria de acá a octubre y un acuerdo más fuerte después. Porque era la lectura que hacía Werner era, el gobierno quiere mantener las restricciones cambiarias y que le den los dólares, es difícil. El fondo quiere que vos desarmes las cosas y recién ahí te dan los dólares, también es difícil. Bueno, trazaba una especie de diagonal
que decía, bueno, hagamos algo de acá a octubre y después el posta. Sostiene ese mismo acuerdo, ese mismo planteo. No me da la impresión, porque a esta altura del partido sabemos que el acuerdo es de 20. Y si el acuerdo es de 20, y ya nos dijeron que le dan 8 en principio, los otros 12 son para el roleo, no hay mucho más. Si no lo hubiesen aclarado. Claro. Aunque en esta novela de enriedo yo no me animo a escupir para arriba. Ahora, les pregunto en términos políticos y en términos económicos, ¿esto va a ser así todos los días? Es decir, día a día, sí, con una frase que diga alguien, al otro día con la desmentida, o en ese mismo día alguien dice algo a la mañana. ¿Así va a ser? Yo creo que hay algo que conté, no sé si en el viejo QR o en el nuevo QR, pero... que es el mismo, en definitiva, podría repetir, como la independencia. Exactamente, pero lo podría repetir todos los días. Cuando Labaña estaba por ser ministro de Economía, estaba por venir a Buenos Aires para ser ministro de Economía, hablé por teléfono con él, que está en Bélgica, no me quería confirmar que iba a ser ministro, entonces bueno, ¿qué hace uno? Da una vuelta, ok. Roberto, si fueras ministro, ¿qué harías? Es así. Entonces bueno, lo primero más importante es un buen management, me dijo. Primera respuesta, con lo cual yo le dije, o sea que el ministro, me estás confirmando que el ministro vas a ser vos. Esa era la primera parte de la conversación. Segunda parte de la conversación, que no me olvido más, es descentrar a la Argentina de la discusión con el fondo. La Argentina estaba conectada con el fondo todavía. Néstor la desconecta, Néstor Kirchner en el 2005 junto con Lula, pero estamos hablando del 2002, Duhalde todavía. Descentrar, porque no era desconectar, descentrar a la Argentina respecto a la discusión con el fondo. Así que la economía argentina nos gira alrededor... Descentrar y la discusión, me dijo, descentrar la discusión respecto al fondo. Dice, yo tengo que tener esa discusión, porque yo voy a ser el ministro... No, perdón. Si yo soy ministro de Economía, vuelvo a los términos, si yo soy ministro de Economía, yo tendré que tener esa discusión, o el que sea ministro de Economía, pero no la sociedad. Le digo, ¿por qué? Y ahí me dijo una frase extraordinaria, me dice, porque el fondo histeriza la política e histeriza la economía. Entonces vos me preguntás, ¿esto va a seguir así? Y yo te diría, sí, porque es... Pero si el fondo histeriza, si en palabras de Labaña, sí, año 2002, el fondo histeriza, y hay un gobierno que, yo insisto, casi que se tropieza con su propia entrevista del mismo ministro del día anterior, sí, el combo es bastante complejo. Totalmente. O sea, por eso yo respondo a la ¿quién pone paños pregunta. Fríos en esta situación? ¿Quién pone calma? ¿Una decisión del fondo? ¿Un mensaje concreto del fondo? Sí, cuando vos tengas el acuerdo, finalmente se acomodan las variables a ese acuerdo. Es cierto, yo de nuevo insisto, el problema es que adelantaste mucho los tiempos en un esquema donde hay muchas dudas. El fundamental sería en economía, es decir, la razón de fondo, sí, es que te faltan dólares, y lo vemos todos. Ahora, si el fondo te da un montón de dólares, que te falten dólares no es un problema tan grande. Pero bueno, no es así. La preponderancia de la discusión histérica alrededor del Fondo Monetario, en realidad lo que está mostrando es que es la falta de robustez de tu modelo económico. Sí, eso es la razón de fondo. O sea, hablemos lo que hablemos, vamos, venimos, en el fondo siempre está eso. Y todos estamos mirando de refilón eso, porque es lo único importante. Todo lo demás lo miramos al calor de eso. Es decir, el fondo nos va a dar 8 y miramos, bueno, pero a ver cuánto tenemos. Nos va a dar 20, miramos. No, te va a decir que no lo puedes usar. Pero como plan económico de un país es un delirio, ¿coincidimos? Después puede gustarte o no Bueno, por eso es un perjuicio la dependencia respecto al fondo y la conexión con el fondo. Yo recién lo cité a Labaña, ahora voy a citar la teoría matemática del profesor Lester. Sí. La teoría de conjuntos que mostró el otro día. Entonces, había 3 conjuntos, ¿no? Y un conjunto de intersección que sería de acuerdo con el fondo, eso agrego yo. Pero él puso 3. Monto, plazo, condiciones. Si no discutís una, vas a discutir la otra permanentemente. Y si no, vas a discutir la tercera. Y así va a ser eternamente. Sí, aunque vayas logrando acuerdos. En medio de una situación... Son 3 cosas en medio de una situación compleja. No, y con una cuestión no menor. Porque, a ver, si esto fuese después de la elección, el escenario es distinto. Claro. Tenés un agravante, quizás habría que poner efectivamente, el tema electoral. En algún momento acá dijimos, hay un dólar electoral. La política económica se escribe en clave electoral. Bueno, lo acaba de decir Werner. Dijo lo mismo. Dijo, bueno, hay que pensarlo en clave electoral. Están todos los actores pensando, incluido el fondo. Y yo creo que la interna y la discusión del fondo debe estar atravesado por esto. Por aquellos que dicen, corre por mi cuenta, pero aquellos que dicen, hay que ayudarlo para que gane la elección, y aquellos que dicen, che, no podemos, es un montón. No se puede, ya lo hicimos con Macri, no se puede, otra vez no. Esa es la discusión. Y habría que agregar algo que no depende de nosotros, evidentemente,
y no es para hablar rápidamente ahora, pero sí da para un programa, me parece, que es el efecto de las políticas de Trump, no hacia la Argentina, el efecto de la política arancelaria, comercial, cambiaria, de deuda externa de Trump, y qué pasa, qué efectos tiene todo eso sobre la Argentina, aún con acuerdo con el fondo. Ahora ustedes porque podés llegar a un acuerdo y además tenés estas variables que, claro, la Argentina maneja pocas variables porque tiene poco poder, porque no tiene soberanía monetaria. Yo nos escucho reflexionar si se agrega sobre otra temas, cosa más, olvídate. Nos escucho reflexionar sobre estos temas y pienso, no está en esta discusión, no aparece un elemento que va a ser muy determinante, un rato lo hablamos con Irina, que es la institucionalidad, porque el jueves hay mucha probabilidad de que vuelvan a quedar solamente 3 ministros de la Corte. O eventualmente, si hay uno que se quiere quedar, si se rechazan los pliegos de Mancilla y el hijo, ahora lo vamos a hablar, si hay uno que se queda, va a haber una discusión en la Argentina sobre si un miembro de la Corte tiene que irse o se tiene que quedar. Y por otra parte hay algo más fundamental todavía, que es la calle, que es la situación de vida de la gente. Ahora va a venir Gervasio Muñoz para hablar lo que le está pasando a la gente que alquila, que la gran mayoría, el problema de la Argentina, o el problema de vivienda, del derecho al acceso a la vivienda de la Argentina, tiene que ver con el alquiler. Y el próximo, mañana veremos qué escena tendremos en el Congreso con el tema jubilados, pero el miércoles que viene, el paro de la CGT para el jueves se extiende a 36 horas. Porque es desde la marcha, desde el día anterior, en la marcha de los jubilados. Hay un corrimiento del fondo respecto de la cuestión institucional que vos mencionabas. Hay un ¿Sabés corrimiento. que a mí una cosa que me llama mucho la atención es que justamente uno de los grandes argumentos ya sea para conquistar al fondo u otros préstamos internacionales o quedar bien con el empresariado a nivel internacional, es que prometés seguridad jurídica. Entonces, lo que vos estás planteando respecto de la Corte Suprema, para mí es fundamental, y es lo que a mí me hace pensar en que lo que estamos viendo es ficción. O sea, no sé cuál es la postura real del Fondo Monetario, pero realmente Argentina no está ofreciendo ninguna clase de seguridad jurídica. Creo que está ofreciendo la peor en muchos años, ¿no? Hubo momentos de debilidad institucional grandes, pero lo que pasa hoy en la Corte realmente no genera ninguna perspectiva de seguridad jurídica. Que además es una Corte que ya tiene a tiro de firma la posibilidad de encarcelar a la dirigente política que más votos tiene en la Argentina. Vos decime si exagero en este ejemplo. Sí. Mañana gana otro gobierno vinculado, por ejemplo, al justicialismo, que dice desconocer la legitimidad de la deuda. Y entonces pone 3 jueces por decreto. Un mes. Y en ese momento la Corte dice, che, es verdad, no es legítima la deuda. No da. ¿Qué pasa? Vamos a seguir hablando sobre esto, por supuesto, y de esta manera. Ya viene Julieta Weisgold para charlar con nosotros, especialista en comunicación política. Martes por medio estará aquí con nosotros analizando o ayudándonos a leer un poco mejor cosas de la propia coyuntura de la comunicación política. En el día de hoy nos vamos a detener en el enfrentamiento entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta. Podríamos decir, entre Macri y Larreta, y vamos a ver qué pasa en medio de todo esto con La Libertad Avanza. Pero miren qué buena portada. Adolescencia, en boca de todos este tema, ¿no? Otros sentidos, por supuesto. Mauricio Macri y Larreta diciéndose cosas que, si así arranca la campaña, ¿cómo será los próximos días? Vamos a escucharlo al propio Macri. Horacio ha tenido una situación personal que lo afectó emocionalmente y que de la cual siento yo que no se ha podido recuperar, perder una interna contra alguien que él siempre pensó y piensa que es intelectualmente inferior a él por paliza y no por ser ni siquiera candidato a presidente. Horacio de Patricia. Exactamente. Y el otro caso, la verdad que prefiero hablar de todas las cualidades que sí tiene los Penato, como lealtad, coherencia, palabra, capacidad de trabajo. Bien, ahí estaba Mauricio Macri a Larreta, muy duro, diciéndole que en realidad tiene un problema psicológico porque perdió contra Patricia Bullrich, a quien él consideraba inferior intelectualmente. Y después a Patricia Bullrich también, no se lo dice abiertamente, pero rescata de los Penato, que es la candidata del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, rescata, por ejemplo, su lealtad, entre otras cosas, ¿no? Ahora, Horacio Rodríguez Larreta le contesta a Mauricio Macri y no se queda atrás. Escuchen.
gobernando bien se acaban los fantasmas, no hay especulaciones, no importa el armado político, quién va con quién. En vez de agredirme, que trabajen, que pongan la ciudad como estaba, que vuelva a relucir Buenos Aires. Esta interpretación donde lo escucho a Macri, que parecía un psicólogo, ¿no? Yo pensé que era un ingeniero, pero se pone a agredir interpretando psicológicamente, pensar que uno puede estar afectado por perder una elección. Él perdió con Alberto Fernández, el peor presidente de la historia de la Argentina. Y yo no le contesto eso, yo no creo en la agresión. Acá es un tema de resolver los problemas de la gente. Bien, Larreta dice, ocupémonos de la ciudad y los problemas de la gente, pero ¿qué me dice si él perdió con Alberto Fernández? O sea, no la iba a dejar pasar tampoco. Julieta, buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo noches. estamos? Bien, todo bien. A ver, ¿qué ves acá? ¿Tus ojos de especialista que ven en esta discusión o por dónde querés entrarle? A ver, yo miraba posiciones, ¿no? Miraba posiciones, la posición de La Libertad Avanza, ¿no? La posición de Macri, la posición de Larreta en todo este juego, dónde queda parado cada uno. Y la verdad es que si uno mira el debate público, más allá, ¿no?, de estas pastillitas que nos dan todos los días, el otro día vine con el tema del PIS, ¿no? Larreta que sigue insistiendo con el tema del PIS, se ve que le funcionó por lo menos en las redes y entonces sigue con eso. Lo vio Lecher embelesado con el tema y dijo, listo, va, queda. A ver, lo que pasa es que algo puede funcionar comunicacionalmente muy bien en las redes, y una cosa son las redes y la intensidad que puede dominar en las redes, y otra muy distinta es que eso después desborde y pase a la calle, ¿no? Claro. Son cosas, y al voto y a otras cuestiones, son cosas que no necesariamente van de la mano. Bueno, pero lo tenemos tanto a Larreta como a Macri, da la sensación de que están jugando un juego que es más el juego de Milei que un juego propio. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Perdidos, ¿no? No intencionalmente, no digo que sea intencionalmente, ¿no? Pero Macri, en realidad, si uno va para atrás, desde por lo menos desde 2019, que perdió un poco el rumbo en términos políticos y en términos comunicacionales de hacia dónde llevar a su propio partido, ¿no? Y está en algún punto rifándolo y sumergido en internas desde ese momento, apostando a un juego que si uno lo escucha a Durán Barba hablar de eso, ¿no? Durán Barba dice, dejaron de divertirse. Lo dice así. Había globos antes, ¿no? Y dejó de haber globos y dejaron de divertirse. Interesante. Nos divertimos nosotros. La observación. Nos divertimos nosotros. Bueno, claro, no sé. Y acá quiero traer algo que me parece un rasgo distintivo, porque también es un rasgo distintivo de Milei, ¿no? Si hay algo que hace Milei cuando llega a romper algo de la solemnidad de la política, ¿no? Y los globos eran la forma que encontró Macri en 2015, Durán Barba en realidad, de soltar un poco, ¿no?, a esa figura que era tan rígida que era la de Macri. Incluso el baile, ¿no? Y la relación con la música, el baile, lo de los bigotes, no sé si se acuerdan. Claro, bueno, claro. Todo eso que después, bueno, era difícil de sostener, ¿no? Eso seguramente fue la lectura de Cambiemos en ese momento, después de una gestión que no tuvo un buen resultado en términos económicos. Pero se volcaron a lo solemne y se alejaron de esa forma, se alejaron del discurso eficientista, se fueron alejando. Y Macri empezó a tratar de ser algo que no podía y nunca pudo alcanzar. Entonces, yo creo que desde ahí está perdido en la interna, que ya no es interna, ¿no? Y bueno, y de ahí vemos a algo que se parece más a los Pimpinela, que es a Larreta y a Macri ahí Julieta, peleándose, tironeando. Te hago una pregunta por esto, sin que te pongas en consejera de Larreta o de Macri, salvo que quieras, pero bueno, eso ya es cosa tuya. ¿No debería ignorar uno al otro, en este caso? Y hablar directamente, no sé, criticar directamente, si disputan por el electorado de derecha o de ultraderecha, en vez de disputar el propio, yo ignoraría al otro directamente. Mira, si a alguien le es más allá de que me divierta. No, es que si a alguien le es funcional que no lo ignoren, en este caso, es a Larreta, ¿no? Claro. Que es el que va atrás, digamos. Claro. Si a alguien no le es funcional salir como está saliendo a hablar de alguien que, digamos, él era el dirigente que comandaba ese espacio, ¿no? Es a Macri, digamos, era parte de su elenco dirigencial, eso es interesante, Larreta, pero el que comandaba era Macri. Cuanto más bruscas son las críticas, o cuanto más fuera de plano son las críticas de Macri, tanto a Bullrich como al propio Larreta, está hablando de su propia conducción del espacio. Y de su propia imposibilidad, en este caso, Claro. de conducir, ¿no?, a lo que era el espacio. Claro. Ahora, ¿Larreta le saca votos o le busca votos a quién?
en todo caso al oficialismo de la ciudad, decía, a los penatos, a la lista de los penatos. A ver, hay algunas particularidades. Yo no vi aperturas del voto en la ciudad de Buenos Aires. Sí vi aperturas del voto de la imagen de Larreta a nivel nacional, y hay una particularidad que se da también el año pasado, se daba en Lustó, que es que los que parecían prestos a nivel nacional a escuchar a Larreta eran más los votantes de Massa que los votantes de Juntos o los votantes de La Libertad Avanza, ¿no? Entonces ahí parecía haber una novedad en el electorado que podía escuchar a Larreta, ¿no? Y a Lustó, a nivel nacional. A nivel local no tengo esa radiografía en este momento. Pero sin dudas Larreta está buscando algo de lo que fue el votante originario, ¿no? Parecería lo que por él la representó campaña muy bien en la Ciudad de Buenos Aires como jefe de gobierno. El votante originario del PRO, sí. Claro. Es como si quisiera rumbear hacia ahí. Con lo del PIS es un poco raro el tono, digamos, no se sabe muy bien. Yo no pongo las manos en el fuego que busque eso, porque está lejos. El votante original del PRO en la ciudad hoy es un votante de más de 50 años, ¿no? En general de un nivel socioeconómico de medio a alto. Entonces hay que ver con qué está buscando sintonizar cuando Ahora, lo que sí está claro que tanto Adorni como el propio Larreta, bueno, y habría que pensar en el resto de los espacios de un centro hacia la derecha, van a ir a la carga contra la situación que tiene hoy en la ciudad, es decir, con la capacidad de Jorge Macri de continuar gestiones muy positivas para la ciudadanía porteña de la administración de la ciudad. Un espacio, una cancha muy atomizada, ¿no? Políticamente. O sea, el escenario que vemos es justamente una atomización muy grande en la ciudad, en la discusión. E inclusive uno podría pensar, ya yendo a la posición de La Libertad Avanza, uno podría decir, bueno, en realidad este juego, si le conviene a alguien dentro del espacio de derecha, centro-derecha, es a La Libertad Avanza, ¿no? Entonces uno diría, bueno, están yendo a todo o nada, tanto en la ciudad como en la provincia, ¿no? Ahora, sí, pero no. ¿Por qué? Porque Marra quedó afuera. Entonces uno dice, sí, están yendo a todo o nada, pero ¿es consciente ese juego? ¿No? ¿Es del todo consciente ese que están juego? Arriesgando demasiado. Claro, o es un juego un poquito kamikaze, ¿no? Es un todo o nada sin visión. Si vos tuvieses que asesorar a Marra y a Adorni, si Julieta les pidió que le consigan laburo o no, ya van 4, con los dos de Hernán van 4, Julieta. Está bien. Ya con la red. A ver, ¿contra quién confrontan? ¿Qué les dirías? Porque yo lo escucho a Marra y Marra dice, no, estamos todo bien con La Libertad Avanza, claro, porque medio que da la impresión que mide más o menos bien, no se quiere pelear, entonces le tira al kirchnerismo, pero ahí no busca votos. Hay como, no sé, yo tengo como cierta confusión de dónde buscar, en qué parte de la pecera están buscando cada uno votos. La Libertad Avanza, Adorni, va y se saca una foto adelante del Uspallata. Con motosierra. Sí, confrontando con Jorge Macri, ahí uno puede decir, bueno, le roba votos, sí, pero no le convendría a los de Marra, no sé. Bueno, si vos pensás lo que pasó en la ciudad con el macrismo en su momento, ¿no? En su momento me refiero a cuando llegó el macrismo, cuando empezó a crecer como fenómeno en la ciudad, fue un poco más allá del voto del originario del que estábamos hablando, de más de 50, clase media alta o alta, ¿no? Llegó a sectores populares. ¿Qué quiero decir con esto? Probablemente, si yo fuera consultora, y creo que la imagen esa de la motosierra apunta a algo que también tiene que ver, por un lado, con un mensaje que no va a ir a buscar exactamente al voto del PRO más 50, ¿no? Clase media alta, pero esa imagen seguro busca algo del voto popular. Digo, va a haber un movimiento también en esa base electoral seguramente cuando veamos el resultado final, ¿no? Ahora, a ver, en Adorni y en Marra probablemente. Quiero hacer un planteo, se lo escuché francamente solamente a Heller, a Carlos Heller. El jueves volveremos a charlar con él y se lo vamos a preguntar otra vez. Él dice, está muy bien, aparece de tan polarizado el escenario, aparece la chance concreta de que Leandro Santoro pueda imponerse en la elección, simbólicamente eso es muy importante. Ahora, si vos pensás y juntás todo ese arco que representa la derecha porteña, en este caso, y haces la sumatoria, ojo, porque por ahí en la sumatoria te da
Incluso hasta pueden llegar a conseguir más votos que en la elección anterior, porque mejora la oferta, es decir, lo que no capta uno lo capta el otro en ese sentido. Sí, y es una elección intermedia, no es una elección no es ejecutiva. Jefe de gobierno, exactamente. A ver, yo creo que por lo que están mostrando las encuestas hasta ahora, bueno, posiblemente haya, en ese sentido, digamos, si uno lee los números así de forma aritmética, va a ver que el que gana, ¿no? El que saca más votos hasta hoy, sí, es Santoro, ¿no? Leandro Santoro. Y entonces, bueno, uno sí, esa lectura es posible, pero lo que vos estás diciendo no es menor, también mirando que es una elección intermedia, ¿no? Y que además va a haber otra novedad, posiblemente, según lo que estamos viendo en la mayoría de las encuestas, vamos a ver si después se configura o no, que es el rol de Adorni en la elección, ¿no? Respecto al PRO. Si el PRO puede finalmente quedar en un tercer lugar y también disputado ahí incómodo el impacto que significaría, entre Marra, más allá de cómo voten después a la legislatura o cuánto nos cuenten de qué tan a la derecha se corrió la ciudadanía porteña o no, eventualmente, que el PRO quede derrotado en su espacio es un dato político muy fuerte. Ahora, Julieta, perdón. Sí. Esta elección porteña puede funcionar como una especie de paso respecto de las legislativas porteñas nacionales. Un paso al aire libre, digamos. Claro. Yo creo que probablemente, al no haber paso, va a funcionar de algún modo y hasta puede servirle a este espacio de derecha, centro-derecha, para replantear un poco la estrategia, ¿no? O de derecha, centro-derecha, derecha radical, replantear la estrategia de cara a la elección nacional. No sabemos qué puede pasar con eso, pero un cierre de lista va a ser después, así que todo es posible. Y una pregunta más, ¿todo pinta para que sea una campaña muy nacional? ¿O no? ¿O se va a poder colar lo que le pasa al porteño, a la porteña, que en definitiva son elecciones para ese distrito? Mira, yo creo que los que van a intentar plantear el debate nacional, bueno, el que va es el gobierno, ¿no? Que viene ya anticipando desde el gobierno nacional. Si Adorni para vos va a tratar de nacionalizarla. Vienen anticipando desde el año pasado que se va a plebiscitar la gestión, ¿no? Entonces seguro que va a tener un anclaje fuerte, más allá de si habla o no de temas nacionales, va a tener un anclaje muy fuerte en los ejes conceptuales, ¿no? Bueno, la motosierra, aparece simbólicamente la motosierra, ¿no? Como primer acto de campaña o primer evento comunicable. Es una discusión de política a nivel nacional, la motosierra. Exactamente. Es un emblema. Entonces, en términos de carga simbólica, está muy presente y en eso el gobierno nacional es potente todavía comunicando. Entonces, seguramente el que intente trazar ese camino es el gobierno nacional. Pero como va a haber desdoblamientos y bueno, es un poco lo mismo que pasó en 2023, que muchos se sorprendían, ¿no? Charlábamos y era como, ¿pero cómo? A nivel provincial, el gobernador tuvo un resultado totalmente distinto, ¿no? En la elección a gobernador de lo que pasó a nivel... Justamente porque a veces no es lo mismo lo que pasa en el territorio de las provincias que lo que termina pasando después en una elección nacional. Entonces... hay que ver, yo creo que seguro no va a ser tan lineal. Recordemos, es la elección el 18 de mayo, pero ya está con mucha intensidad y se está jugando en las legislativas porteñas esta discusión que plantea Julieta con niveles de debate nacional respecto del reordenamiento de los partidos. Tengo una más, bonus track. Un poco pensando en esa amplia representación de la derecha y que van a discutir entre esos sectores. ¿Qué esperar del discurso respecto, por ejemplo, de la pobreza y la indigencia en la ciudad o el tema de la seguridad y eventualmente la valoración de los operativos represivos o no? Porque van a tener que discutir, insisto, a ver quién es más, ¿no? Detrás del olor a pis, el problema, lo charlamos con Irina, está el problema de la gente que está en situación de calle, digamos, pero se le habla más en términos de limpieza de la ciudad, de operativo de limpieza. ¿Quién va a tomar esa agenda? ¿No? Esa ¿Y cómo va a escalar si es que va a escalar campaña? También, si es que va a escalar. Yo creo que, a ver, ¿quién va a tomar esa agenda? Si uno va mirando cómo están jugando los candidatos hasta ahora, la reta parece ir muy a lo local. Yo creo que el PRO va a ir también a un discurso bastante localista y a tratar de probablemente nacionalizarlo en términos de valores. Creo que lo que va a poner a jugar
si es astuto el PRO, va a tener que ver más con los esos valores que la Libertad Avanza no republicanos, tiene. los iniciales, para distinguirse, Claro, ¿no? claro. Y Los modales, si vos querés. Sí, valores republicanos, pueden ser modales, depende, pero sí. Y del lado del peronismo hay que ver, ¿no? Si Santoro da esa discusión o va. Yo creo que también hay algo ahí, no sé, Santoro empezó a hablar del subte, ¿no? Empezó a hablar de temas también locales. Hay que ver si va a ir con esos temas. Bueno, tiene que expresar otro modelo, una espelería, ¿no? Otro modelo de gestión. Bueno, o si de vuelta, o si va por el lado de las formas, pero no las formas como algo ritual, ¿eh? Sí, Estoy hablando de expresar algo distinto a través de las formas. Y lo mismo el resto de los candidatos del peronismo. Julieta, gracias como siempre. No, gracias a ustedes. Me encanta este segmento. Analizamos campaña en un año electoral con una especialista y vamos de la parte al todo, es decir, en pequeños elementos de la campaña para que no se nos pierdan de vista. Les prometimos que hoy volvíamos a traer a QR los cuentos de la cripto, el tema de la estafa de la criptomoneda Libra y las novedades que aparecen y que las hay, pero sin embargo es difícil encontrarlas en las agendas en general de los medios. Irina, ¿cuál es la novedad? Te cuento, ¿ubicás a Mauricio Novelli? Sí, Mauricio Novelli es alguien muy cercano a Javier Milei, es lo que se llama un trader, ¿no? Un especialista en asuntos financieros con todos los condimentos que el mundo cripto trae a esta cuestión. Y fue, además, la persona que a través de una empresa propia que se llama Tech Forum organizó el año pasado un foro que sirvió como escenario para que Milei hiciera relaciones con algunos empresarios del mundo cripto, blockchain y de la inteligencia artificial, entre ellos los creadores de Libra. Uno es Hayden Davis, el otro conocido se llama Julian P. Davis es el que se atribuye la creación de Libra, Julian P. una participación en la plataforma de lanzamiento. Novelli es alguien muy importante en esta trama y muy cercano a Javier Milei. ¿Sabes lo que hizo el 4 de febrero? ¿Vos te acordás que Javier Milei promovió Libra el 14 de febrero? El Día de los Enamorados. El Día de los Enamorados. Y ese fue el día del escándalo. Novelli el 4 de febrero, o sea, 10 días antes, abrió 2 cajas de seguridad en la sucursal del Banco Galicia de Martínez. ¿El 4 de febrero? El 4 de febrero. Sí. Bueno, abre una caja de seguridad, 2. Una, las 2 están a nombre de él, pero una también sé que está relacionada con una empresa que él tiene, que es donde Milei daba clases. Claro, él era empleador de Milei. Claro. Lo contrataba para dar cursos. De Milei, de Agustín Laje también, para dar cursos sobre, sobre el mundo cripto que Milei dice que no conoce, ¿no? Pero se ve que enseñaba. Bueno, hasta el día 17... Esto que dice Irina es muy importante. Esperá. O sea, daba cursos sobre algo que después desconoce, nos desconocimos, dijo Milei, ¿no? Cuando le dijeron, che, me parece Yo no que acá sabía nada hay un de problema. criptomonedas, dice Milei, ¿no? Pero bueno. ¿Qué pasó el antes 17? Daba cursos. Bueno, decías. Reiteramos, 4 de febrero abre 2 cajas de seguridad. Algo guarda, evidentemente. El 14 de febrero se promueve Libra. El 17 de febrero, o sea, 3 días después del lanzamiento de Libra, 2 familiares de Novelli, 2 mujeres autorizadas a acceder a esas cajas de seguridad, entran a las cajas de seguridad del Banco Galicia y evidentemente algo se llevan. Una es la mamá, la otra es la hermana. A mí toda esta historia igual de la gente autorizada a las cajas de seguridad me hace acordar a lo de Nisman, ¿no? Porque te acordás que había gente autorizada a acceder. Bueno, y había movimientos importantes. Pero con un elemento importante, que cuando la justicia llega a esas cajas de seguridad, el retiro ya había ocurrido. Esperá, pues yo te estoy contando todo esto que... A ver, repasemos, creo que estaba en la placa. Estaban autorizados para eso, claro. Novelli abre 2 cajas de seguridad el 4 de febrero. Su mamá y su hermana autorizadas para entrar. Es decir, 10 días antes de la creación del lanzamiento de la moneda Libra. El 17 de febrero
entraron a la caja de seguridad. Entonces la pregunta... Es el primer día hábil después de la creación de Libra. Claro, porque 14 era viernes. Exactamente. Tenés razón. Sí, era viernes a la tarde, aparte. Viernes por la tarde a las noche. 19:01, claro. Milei lanza su primer tuit. Bueno, un mes después, el fiscal Eduardo Tayano allana las cajas de seguridad y por supuesto que no encuentra nada. Claro. Pero hoy esto se convierte en objeto de sospecha porque además, como les contamos hace algunos días, hay un foco puesto en la evolución patrimonial de las personas que estaban siendo investigadas. Entre ellas, Javier Milei, también Mauricio Novelli, su socio Manuel Terrones Godoy, Karina Milei también, Sergio Morales, el ex asesor de la Comisión Nacional de Valores, que te diría que son los personajes hasta ahora más importantes dentro de los argentinos, ¿no? Sí. Y entre ellos algunos que son funcionarios y un ex funcionario. Pero te voy a agregar un eslabón más para esta historia. Y ahí aparece eso que está en placa. A Novelli le allanan la casa, le secuestran los elementos que considera la justicia con $1.000 y 205.000 pesos. Bueno, esto es poco, digamos. Esto es un chiste, claro. Claro. Lo que sucede es que, bueno, el allanamiento tuvo algunos condimentos. ¿Ese allanamiento cuándo fue? ¿Te acordás la fecha? Este allanamiento fue el 6 de marzo. Todo fue mucho después, o sea, pasó mucho tiempo desde el lanzamiento de Libra. Este allanamiento fue el 6 de marzo y el de la caja fue posterior. Claro. De las cajas de seguridad. Fue todavía una semana después. También encuentran las llaves de la caja de seguridad. Bueno, ¿de qué le encuentran a Novelli en la casa? Una casa en La Lucila, donde, bueno, tiene unos cuantos ambientes y tenía 2 autos. Un Mercedes-Benz y una camioneta Toyota. En el Mercedes-Benz le encuentran $600. Hay que tener los $600 en el auto, ¿no? Sí. Bueno, y no sé, Granoski, como... Y en el si abrimos la guantera de Granoski, no sé qué. El mío está en el taller y dista a ser un Mercedes, pero bueno. Pero vale, y los $600... y los $600... lo vas a tener que cambiar para pagar la bomba de agua. Con suerte. Bueno, en el Toyota encontraron las llavecitas de las 2 cajas de seguridad. ¿En el auto? En el auto, sí. Adentro de un sobrecito encontraron las llaves de la caja de seguridad de este banco que te digo. O sea, las tenía ahí para no tenerlas en la casa. Y evidentemente, ¿no? y sí, supuestamente sí. Bueno, después de todo esto, una de las medidas que se toma es impedir el acceso a las cajas de seguridad a cualquier persona y sobre todo a estas 2 mujeres familiares de Novelli que tienen acceso. A ver, yo insisto en que esto para mí es un eslabón muy importante porque puede tener que ver con la cuestión patrimonial, claramente. O sea, no digo acá hay una respuesta, pero digo hay movimientos muy sospechosos en fechas coincidentes. Te voy a agregar 2 datos más. El 30 de enero... Vamos para atrás en el tiempo. Te dije que el 4 de febrero abrió las cajas. El 30 de enero fue el día que estuvo el empresario Hayden Davis en la Casa de Gobierno y se sacó una foto con Javier Milei. Y de hecho Javier Milei posteó esa foto y dijo que estaba hablando con un empresario que tenía cosas muy interesantes para enseñarle, ¿no? Bueno, Hayden Davis, insisto, es el creador de Libra y además es la persona que después sale con un video a decir que él había hecho un acuerdo con Milei, que era su asesor, que estaban pensando una tokenización del país a gran escala. Bueno, y además después se conoció que incluso habría un borrador de un acuerdo donde Hayden Davis tenía garantizado el acceso directo a Javier Milei y a Karina Hayden Davis Milei. se pavoneaba diciendo que prácticamente lo manejaba Milei. No solo eso, sino que le pagaba a la hermana para eso, que lo controlaba y por eso también una de las cuestiones que se investiga es cohecho. Pero vuelvo a repetir, 30 de enero. Te digo porque las fechas son importantes acá. ¿Quiénes entran a la Casa Rosada el 30 de enero? Tenemos, no sé si tenemos la plaquita con la foto de los ingresos. ¿Alcanzas a leer? Mauricio Novelli. Horario. 13:55. Manuel Terrones Godoy. Mismo horario, 13:55. Hayden Davis. Un minuto después, 13:56. Y mira quién está abajo, José Luis Espert. Un minuto después, 13:57. Se quedó 10 minutos más. Se quedó 10 minutos más, el resto salieron todos juntos, mirá, 14:31. Bueno, pero evidentemente coincidieron, para decirlo de alguna manera. 30 de enero. 30 de enero. José Luis Espert. ¿Te acuerdas lo que pasó con José Luis Espert hace poco? Es muy importante este dato que estás diciendo. Pero claro. José Luis Espert repostea,
aparece en su cuenta de X un reposteo de Libra 2 o Volumen 2. Él promueve Libra 2. Él lo promueve, pero después dice que le hackean. Dice que le hackearon la cuenta. Sí. Perdón José que vuelva Luis- a los horarios. Sí, 35 minutos duró la reunión, más o menos. más o menos. Si es que, o una o cuatro, no importa. Sí. Si fueron 4 paralelas, todas coordinaron y duraron 35 minutos. Claro. 35 minutos es para arreglar algo. Si no, una reunión política en Casa Rosada dura más. Ya es especulación, ¿No es pero cierto? es un Sí, buen por punto. supuesto, es especulación. Sí, bueno. es Es decir, especulación, ya tenías claro. todo más o menos, algo ya está estaba bastante coordinado apalabrado. para arreglar algo. Está coordinado para entrar a la misma hora, aunque Esper llegó 2 minutos tarde respecto al primero. 1 minuto tarde. Uno tarde. No, es que entre todos hay Por un eso. minuto de diferencia. Por eso, lo mismo. Entran uno atrás del Claro, otro. Es el exactamente. minuto que tardan y en y entrar. salen juntos. Iri, retomo lo de Spert. Sí, ahora A ver, porque cuando él repostea lo del Libra 2 y demás, él dice, no, me hackearon, pero después hay un montón de gente que dice, no, es mentira, está cumpliendo un contrato. Bueno, es que de hecho tuvo movimientos Libra y hubo gente que volvió a perder plata. Con esa Libra 2 Con que Libra hizo. 2, exactamente. Eso no está confirmado. Sí. No está confirmado que él estuviera cumpliendo un contrato No, y que fuera mentira que le hackearon. No está confirmado. Ni Siempre que tuvo le esa hackearon, especulación, esa Claro, idea. claro, digamos. pero aparece que estuvo ahora. Esperen que claro. les cuento. No está confirmado ni que le hackearon ni que no le hackearon. Claro. Él dice que le hackearon. Hay un antecedente que vincula a Spert, además de este que les acabo de mostrar, que para mí es muy revelador, que es que Spert fue una de las personas que retuiteó a Milei el día que Milei promovió Libra. Él fue uno de los, Claro. él fue uno de los que retuiteó la promoción de Ujú. Libra. Y que colaboró con esa credibilidad que intentaba instalar el presidente alrededor de esta criptomoneda. Que es el fundamental, diría Hernán Lecher, de cómo funciona una Y sí, cripto, digamos. ¿no? Exactamente. Bueno, y hay una serie de personajes, de personas que tienen un reconocimiento público, figuras públicas, que cuando repostean traccionan todavía Ujú. más eso que está ocurriendo Claro. en el mercado, en este mercado, ¿no? Bien. Bueno, como sabemos, después Milei fijó el tuit, lo borró, 6 horas más tarde, lo borró y 6 horas más tarde dijo, no estaba interesado acerca del proyecto, esto era una iniciativa privada. Su posteo original decía que eran fondos destinados a fondear, valga la redundancia, emprendimientos de pequeños empresarios y emprendedores. Ahora, Irina, entonces, novedades hasta acá tiene que ver con estos movimientos en las cajas de seguridad. Sí, que deben ser investigados, por supuesto. Para saber qué había es muy difícil, porque los bancos, justamente una caja de seguridad, trata eso, de mantener oculto algún determinado bien. El banco no sabe qué había en la caja de seguridad. No, pero van a Así- tener que seguir investigando patrimonialmente tanto a Novelli como al resto. Acá es un embrollo verdaderamente porque además Pero es fácil de tener, perdón, ¿es traqueable la plata que vos pones en una... la plata es ¿En una traqueable, cripto? a lo más difícil de llegar es al titular de cada Claro. billetera virtual, ¿no? Pero vos la plata la Acá podés lo que- seguir. la trazabilidad Sí. se puede hacer. Bueno. Te diría que es sencillo. Hay un Claro. testigo que lo hizo ante Arroyo Salgado, uno de los afectados, Martín Romeo. Ujú. Le explicó cómo era y le mostró todas las billeteras hacia donde había drenado incluso... Lo que no donde- sabes de quiénes son esas billeteras. Y eso Bueno. es difícil. Davis Sí. solía decir que él se ocupaba él mismo de comprarse a sí mismo cuando lanzaba una criptomoneda, ¿no? Sí, pero que hay que ver Eh, si a Novelli le tocó algo en todo caso. Ahí habría que ver ¿y a quién más? ¿Y a quién más? Le tocó algo. Los de Spert están pidiendo que se investigue por 2 canales distintos. Una persona que es querellante en el juzgado de Arroyo Salgado, Ujú. que plantea todo esto que te estoy diciendo, a lo que habría que sumarle el dato de esta reunión en Casa Rosada. Y también ya lo había pedido el abogado Gregorio Dalbón en la causa que tramita en Comodoro Pi. Está pendiente esa pelea entre juzgados, a ver dónde va a quedar la causa, pero en el mientras tanto, estas cosas se están produciendo. Aparte ya sería demasiado que no haya medidas con todo el tiempo transcurrido, porque Claro. ya ves lo que pasó. Pero bueno, en términos de la pregunta de si esto pues le puede haber dejado dinero a alguien, Bueno. o
digo, más allá de, además de las personas damnificadas, y si le dejó dinero a alguien, si eso se va a poder recuperar, bueno, a mí me parece que acá hay una pista muy importante. Te agrego, puede ser una cosa. No, digo, pensando en las razones por las cuales podría estar Spert en esa reunión. Sí. No había razones legislativas. No. Digo, llamativo, ¿no? Es una muy buena pregunta. No hay ninguna discusión que terminó en el Congreso. También es bueno. El dato, una reunión de 30 minutos sobre algo bastante complejo. Estaba bastante cocinado. Sobre el tema bastante complejo porque ya no había que explicarle a alguien de cero algo. Algo había que terminar de resolver, evidentemente. Claro, y además Novelli ya había ido con Hayden Davis en otras oportunidades a la Casa Rosada. Y se habían sacado fotos. No, la foto en realidad, la de Novelli, Sí. Novelli se sacó, si yo mal no recuerdo, foto en el Hotel Libertador cuando fue el Tech Forum, donde tuvieron la reunión con el hombre de Singapur, el otro socio, donde estuvo Milei, donde también estuvo Manuel Adorni. Y hay un denominador común en las reuniones en La Rosada, hubo también en julio, hubo en noviembre también, donde participó Davis, es la intermediación y la autorización de Karina Milei. Bueno, ¿hasta dónde llegará esto? ¿Cuánta voluntad política tendrá en la investigación para conocer todo esto? Ya vimos lo que nos contó Irina, que entre que encontraron las llaves de una caja de seguridad y las fueron a ver, en el medio fueron la hermana y la madre de Novelli a sacar lo que había. Seguiremos el tema, por supuesto, con la profundidad y los datos exclusivos que tiene siempre Irina Hauser en estas cuestiones. Nos vamos a ir a una pausa. Al regresar viene Gervasio Muñoz y vamos a hablar del drama de alquilar, lo que significa alquilar en la Argentina y a lo largo del año y pico ya de gobierno de Javier Milei, ¿qué impacto ha tenido? Recordemos, es también el impacto de la desregulación de los alquileres. A la vuelta de la tanda. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Editorial Planeta presenta Fontevecchia vs. Milei, el nuevo libro de Jorge Fontevecchia. Bitácora del surgimiento de un presidente extremo. Un análisis imprescindible para entender un gobierno impredecible. Fontevecchia vs. Milei. Disponible en ebook y librerías. Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. ¡Vuelven las clases! Vuelven las manchas. ¡Vuelve la diversión! Vuelven las manchas. Por suerte, existe Vanish. Con una cucharadita de Vanish, el poder del oxígeno activo elimina las manchas y deja los blancos como nuevos. Con Vanish, vuelven las clases, no las manchas. Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. La que no se queda en el fueguito.
¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura. Topline. Seguí la línea de tu frescura. Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. Llega la noche más picante de la televisión. Si atacan al periodismo, Perfil se pone bravo. Bravo TV. Periodismo, información y polémicas. Llegan 4 nuevos programas. Más de 50 periodistas, intelectuales, dirigentes y académicos que darán cada noche de qué hablar y pensar. Desde El Canil, lunes a viernes a las 18 horas. Una ronda de periodistas con secretos e información exclusiva. Soy Casta. De lunes a viernes a las 19 horas. Un programa diferente de mujeres, plural y picante. Conducido por Carmela Bárbaro. Comunistas. De lunes a viernes a las 20:30 horas. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. QR, de lunes a viernes a las 22 horas, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. Bravo TV, lejos del poder, cerca de la gente. Muy bien, seguimos en QR hasta las 10 de la noche, aquí por Bravo TV. Ya está Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados. Gervasio, ¿cómo te va? Buenas noches. Hicieron un trabajo, ahora vamos a repasarlo en placas de a poco. Algunos de esos datos los compartimos en el arranque del programa. Respecto de cuál es la situación de inquilinos e inquilinas en la Argentina, ¿en qué periodo? ¿O qué periodo tenemos? ¿O qué es lo que estamos...? Primer semana de marzo fue el estudio. Bien. ¿Qué es lo que destacás en ese cruce que siempre suelen hacer en Inquilinos Agrupados del dato, pero también de la dinámica, de qué fue pasando con los alquileres en este tiempo? En principio que ya el mercado inmobiliario estableció reglas bastante contundentes para alquilar vivienda en Argentina. Sí, después de la desregulación. Exacto, después del decreto que se lleva adelante bajo el discurso de la negociación entre las partes. El mercado inmobiliario ya en este año ya dejó establecidas las condiciones en las que se tiene que alquilar. Por lo tanto, no hay ningún tipo de negociación en la medida en que vemos, por ejemplo, que casi la totalidad de los contratos de alquiler son por 2 años. Si existiese realmente esta cosa de que cada uno negocie mejores condiciones en función de sus posibilidades... Sería más heterogéneo. Sería profundamente heterogéneo. Tendrías contratos de 3 años, de 5, de 2, etc. Eso no sucede, por supuesto. Actualizaciones muy frecuentes del precio del alquiler, cada 2, 3, 4 meses, atados a la inflación o al ICL o a lo que le pinta al inmobiliario o al propietario. Y en ese contexto, crisis para poder sostener esos pagos de los alquileres, endeudamiento. Y después un dato que a mí sí me llamó la atención es que en diciembre nosotros habíamos hecho 2 preguntas que nosotros veíamos que la cosa iba por ahí, que es el desalojo económico, o sea, que el mercado te expulsa a través de los aumentos de precios, una forma mucho más efectiva que el desalojo judicial, tarda menos, es mucho más contundente. Es decir, familias que saben que no vayan a pagar el alquiler y se van. Exacto. Y en diciembre del año pasado a nosotros nos había dado un 25% y ahora a 3 meses nos dio 30%, que es un aumento importante. Y el otro dato que para mí es importante seguir de cerca son las condiciones de empleo de los inquilinos y de las inquilinas, porque yo veo que está pasando algo ahí, que mucho no se habla, pero en diciembre nos había dado que el 5% estaba desempleado y ahora a solo 3 meses el 9,2% está desempleado.
Y del para universo de inquilinos e inquilinas en el país, estamos hablando. Exacto. ¿no? Y la condición de desempleado no es la misma para alguien que es dueño de su vivienda que para alguien que alquila. Claro. Quedarse sin trabajo para un inquilino es quedarse sin vivienda. Entonces eso lo venimos siguiendo de cerca. Cifras muy altas de tengo un familiar que se quedó sin laburo. Y bueno, y lo que decía de endeudamiento también. Vos lo habías adelantado también en el editorial. En una de las placas, si no me equivoco, también está el dato de gente que tiene trabajo y busca más trabajo. Exacto. Eso dio muy alto porque además lo que empezamos a medir el año pasado fue horas de trabajo de los inquilinos. Sí. ¿Y cuántos trabajos tienen? Porque, por supuesto, si te aumenta el alquiler, más todo lo que aumenta, uno necesita laburar mucho más tiempo para poder sobrevivir. Bueno, ahí también se dio, yo ahora no tengo los datos en la memoria, pero también dio preocupación por cantidad de horas de trabajo, dio alto nivel de 2 o 3 empleos. Bueno, eso más o menos describe un poco la situación. A ver, vamos a repasar en las placas estos datos que menciona Gervasio, son del trabajo que hicieron para marzo. Inquilinos agrupados. 30% de inquilinos tuvo que dejar la vivienda por no poder afrontar los aumentos. Ahí está el dato que en diciembre había sido el 25%. Ahora volvemos a esto con Gervasio. ¿Qué más? El 65% está endeudado, 48% atrasado en los pagos. Tarjeta de crédito 51%, alimentos 38% y el alquiler 30%. Este es un panorama de una vida de mucho sufrimiento, de un yugo realmente muy importante en el día a día. Imagínense pensar permanentemente, están al borde de una situación difícil de controlar, porque además, sobre todo tarjeta de crédito, lo decíamos en el arranque, intereses más intereses que después se va haciendo una bola muy difícil de resolver. Respecto de esto, el endeudamiento y sobre todo de las personas que tuvieron que dejar su vivienda. No sé, no quiero preguntarte con qué ánimo, pero ¿por qué se acepta, por qué pasa esto y no es noticia, digamos, algo que ustedes lo planteen? ¿Por qué se acepta? Para mí es uno. ¿Por qué no es noticia? Es otro tema. ¿Por qué se acepta? Porque siempre fue así la condición de los que alquilamos vivienda. Hace mucho tiempo en la Argentina que el inquilino no existe para el Estado. No existió nunca. No es un sujeto económico diferenciado. No es un sujeto de derecho frente al Estado. Ustedes habrán escuchado repetir permanentemente lo del sueño de la casa propia. Sí. La única idea que existe alrededor del derecho a la vivienda es cuando sos propietario. La mirada que hay sobre el inquilino es que es una transición breve. Y la realidad, cuando ves los números, la realidad es que cada vez hay más generaciones de inquilinos y que cada vez es más difícil poder comprar una vivienda con el trabajo. Perdón, cada vez es menos transición. Es de por vida, claro, exactamente. Por y cada vez es más difícil alquilar, por otra parte. O sea, pasan más años para poder dejarle a la vivienda compartida con la familia. Entonces, esa condición de los que alquilamos vivienda hace que, y nosotros atendemos muchísimas consultas permanentemente, muchísimas, la resignación sea total. La resignación sea total. Y eso hace muy jodida la vida, sostener, vos lo decías también antes, estar endeudado, no saber cómo vas a seguir pagando el alquiler, eso destroza a familias, eso lo destroza. Y el Estado, te diría que la dictadura lo inaugura. El Estado es un Estado caritativo, un poco lo que escuchaba yo ayer de la entrevista con Maqueira. Ayer charlamos con Maqueira de la organización Techo. Sí, yo le digo al revés. ¿Cómo es al revés? Cheto. ¿Por qué? Ah, bueno, fuerte. Porque en realidad conciben algo tan fundamental como el acceso a la vivienda en términos caritativos. Te doy una casita de madera que, mirá, muy digna no es, pero no vamos a cuestionar el rol del mercado inmobiliario, porque además es el que nos financia, ¿sí? Y entonces esa idea
de que la vivienda se resuelve como se puede, pero sin cuestionar las condiciones estructurales, por ejemplo, algo bastante básico, y es que la vivienda está dolarizada en Argentina. Entonces, no me vengas a decir que hay un montón de gente que no tiene vivienda y yo qué sé, y que eso se resuelve con organización, el Estado asociándose con el privado. Estás muy enojado. Estoy enojado. Gervasio. Calmate, Gervasio. El gobierno sostiene, ¿cuál? hace hincapié en dos argumentos. ¿El nacional? Sí. El primero es que bajó el precio de los alquileres, diciendo además que en realidad bajó desde que cambió la ley y que en todo caso cuando haces la comparación interanual te da alto porque todavía tiene el efecto de la ley anterior. Y la segunda cuestión que sostiene es que ha habido un boom de oferta de inmuebles. Te pregunto por las dos cosas. Te diría sencillamente que el INDEC dice todo lo contrario. Dice que los alquileres casi triplicaron a la inflación. Después que Milei en el Congreso diga cualquier cosa, porque no solo lo dice con los precios de los alquileres, lo dice sobre todo. Después, cuando vas al INDEC, el INDEC dice que en enero, digo para un dato más de ahora, que en enero la inflación fue de 2 puntos no sé cuánto, y los alquileres aumentaron a 8.9. En enero. Por lo tanto... Pero no puede haber un efecto de contratos viejos. Es un nivel de sofisticación para explicar algo que está pasando que es dramático. Y ten en cuenta que la ley de alquileres estuvo en permanente discusión en el Congreso Nacional. Y uno de los motivos de que esté en permanente discusión en el Congreso era para que no se cumpla. Deslegitimaban permanentemente una ley que todo el mundo decía, en una semana esta ley no existe más. Por lo tanto hay muy pocos contratos, eso nosotros lo medimos. ¿Cuántos contratos hay en donde se cumple la ley? No, ¿cuándo se firmaron? ¿Cuántos? Nada, 9%, 10%. Es un muy buen dato. Que se cumpla la ley me refiero a plazo de 3 años, actualización anual y por el índice. Claro. Porque vos después encontrás de todo. La ley. ¿Qué era lo que fijaba la ley? Entonces, a mí, ¿por qué no es noticia? ¿Por qué no es un tema de la agenda? ¿Por qué soy el único tarado que habla de esto? Bueno, un poco por lo que vemos que sucede en el Congreso Nacional. Si vos agarrás el Congreso y te fijas de los 257, ni hablar de los senadores. ¿Cuál alquila? Son muy pocos. Bueno, deben tener familiares o conocidos que alquilen. Es decir, vos lo que y les decís alquilan es que, sus casas. No, como pero Ritondo, que tiene 400. Vos decís que lo que se perdió es la sensibilidad de la representación política respecto de quien alquila. No. La sensibilidad se puede actuar. Vos no tenés ningún tipo de sensibilidad por un bombero, pero decís, che, la verdad que necesitan financiamiento los bomberos. Sí. ¿No? El problema es cuando sos el dueño del fuego, cuando sos dueño de las constructoras, cuando tus vínculos son con las inmobiliarias, cuando tenés el mismo discurso de la oferta y la demanda, que hay que construir porque eso va a bajar los precios. Massa y Ritondo presentaron un proyecto juntos, mientras estaban discutiendo derogar la ley de alquileres, juntos. ¿Qué decía el proyecto? Que las constructoras no tenían que pagar impuestos. Entonces, no tenían que pagar impuestos para incentivar mayor construcción. Sí, después el argumento lo inventan, ¿no? Deben haber dicho eso, como decía Martínez de Oz. Pero la realidad es que el mercado de la vivienda es un mercado muy transversal a la dirigencia. Y eso obtura muchísimo la posibilidad de un debate sobre cómo se accede a la vivienda. Entonces aparecen estos discursos medio de iglesia, ¿no? De cura de pueblo, de... Bueno, mira, toma, acá tenés... caritativo, digamos. Sí, acá tenés 3 maderas. Che, pero ¿no ve que el dueño del pueblo es el intendente? Pará, porque la organización y no sé qué... Bueno, estamos en esa con la discusión de la vivienda hace un montón. Sobre todo, eso te iba a preguntar, ya que dijiste hace un montón, que antes hablaste de resignación 2 veces. ¿Desde cuándo, básicamente? Yo escuchaba hablar a mis abuelos a favor, no en contra, de los alquileres de Perón, porque tenían los alquileres de Perón. Mucha gente hablaba en contra
por diferentes Los razones. dueños. O por antiperonista por dueños, no importa, Ujú. por cualquiera de las dos cosas. Y esa etapa del Estado saliendo de decidir quién puede acceder a la vivienda, lo inaugura Videla. Lo inaugura primero Perón, diciendo la vivienda tiene que ser un derecho, y toma muchísimas medidas para regular los alquileres. El discurso de Perón nunca fue, la vivienda es, el que tiene 5 o 6 viviendas también quiere ganar plata. El discurso nunca fue ese. El discurso fue, se congelan los precios de los alquileres de vivienda y de comercio, porque hay que proteger el trabajo. Los contratos no tienen fecha de finalización. Claro. Se crea la Cámara de Alquileres en el 43, en el 49 la función social de la vivienda. El congelamiento de precios de los alquileres sigue desde el 43 hasta el 55, e inclusive en las dictaduras que siguen al 55, a Onganía, por decreto fijaban congelamiento de precios. Ahora, cuando llega Videla, cuando llega Martínez de Hoz, ahí lo primero que hacen, y que lo conservamos hoy, es que quien puede decidir el precio de la vivienda es el mercado, es el propietario. Vos entras a una vivienda y te dicen, mirá, acá sale 500.000, y el departamento de arriba, que es igual, 600.000. Mirá vos. Gervasio, me imagino que lo tenés medido. La morfología de los departamentos o las casas que hay, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, ¿qué nivel de concentración tenés? Es decir, ¿cuántos son los que ofrecen las cámaras y cuánto la señora que trabajó toda la vida, claro, que tiene un departamentito, cuánto y cuánto? Porque viste, siempre el argumento es este segundo, claro, pero no sé si mueve el amperímetro. No, y además imita las prácticas del mercado, por supuesto, porque puede. Datos no hay, por supuesto. No hay. O sea, no se sabe quién es dueño de las viviendas. Si vos me pedís datos oficiales, no hay. No hay datos en de la ningún lado concentración de la Argentina, no. Porque lo primero que tendría que haber es lo que planteaba la ley de alquileres, es la obligatoriedad de registrar registración. Todos los contratos de alquiler. Claro. Eso se cumplió, cero. Claro. Cero. Era uno de los grandes motivos por los cuales no querían la ley. Ahora, a mí soy un poco fanático de las declaraciones juradas. Y si alguien cree que los que tienen vivienda son un jubiladito con una pensión y que con eso se descarguen las declaraciones juradas de los senadores. Lo decíamos en la ley de alquileres, después ahora de repente apareció que apareció en Paraguay, que iba a comprar vivienda. Cuader. Sí. Negocios inmobiliarios. Nosotros decíamos de Ritondo, de la constructora de Ritondo durante la discusión de la ley de alquileres. Che, Ritondo. Está involucrado. Che, miren que Ritondo. Lombardi, miren que Lombardi todavía no pasó nada. Che, miren que Ritondo. Ahora saltó 400 viviendas Ritondo. ¿No? Eso, por supuesto que esos son pichis. Después tenés a Eduardo Elstein, que es el dueño de absolutamente todo. Midlin, Constantini. Calcaterra, Constantini. Son esos tipos, que son los que hicieron el lobby sin tener que dar la cara ni opinar ni una sola vez. Ni una sola vez. Entonces, Bahía Blanca, por ejemplo, es un ejemplo, para mí, bastante claro del rol de los inquilinos que ocupamos en la discusión pública, ¿no? y en las políticas de Estado. ¿Por qué? En Bahía Blanca, por supuesto, la situación es realmente dramática. Es medio de posguerra lo que está pasando en Bahía Blanca. La gente perdió absolutamente todo. No solo la casa, sino muchos la posibilidad de seguir laburando porque perdieron todos los comercios. Claro. ¿Sí? Y el 30% de Bahía Blanca es inquilino. Allá hay una concentración muy fuerte también de las viviendas en Bahía Blanca. Y se empezó a discutir en el Congreso Nacional una emergencia por Bahía Blanca, que bajo ningún punto de vista incluye a los inquilinos. Por ejemplo, suspensión de los pagos de los alquileres porque las casas están destruidas. ¿Sí? Medio como lo que intentamos en pandemia, el decreto para suspender los pagos de los alquileres, extender los contratos. En Bahía Blanca no conseguís un lugar donde ir a vivir ahora. No entrás a una página de Bahía Blanca y elegís departamentos. Evidentemente no hay, claro.
Es una tragedia. Entonces, hay gente que los contratos se terminan. ¿Sí? En Bahía Blanca ganó Milei para las nacionales, porque fueron divididos, y ganó el peronismo en la municipalidad. Se creó una oficina de atención a inquilinos, por presión de inquilinos agrupados Bahía Blanca. La oficina no laburó nunca, estamos acostumbrados. Pero llegó este momento, entonces nos empezaron a llegar un montón de consultas. Gente llorando, que me llamaba llorando, diciéndome no sé qué hacer, perdí todo, estoy sacando mierda de casa, que perdieron el auto, la casa, el negocio, y la inmobiliaria me quiere cobrar una multa de 1 mes porque me quiero ir. ¿Sí? Además del alquiler de marzo, ¿no? Tremendo. Entonces, articulo con el gobierno de Bahía Blanca yo estoy a 600 kilómetros. Che, articulemos. La oficina de atención a inquilinos nunca tuvo un teléfono. Queda en la terminal donde está el centro de emergencias de Bahía Blanca. La gente perdió los contratos, se le mojaron, claro. No los tiene. Tienen que ir con los contratos, si no... Derivé 3 casos. Yo ahora tengo 36 casos de Bahía Blanca. Todos iguales. Es fácil de resolver, pues son todos iguales. Derivé 3. Me llamaron para decir que no mande más casos. ¿Sí? Para mí, cuando yo miro poca tele, pero lo que veo es una discusión permanente acerca de el tipo de cambio, de si la inflación es tal o es tal otra. Y Milei ganó por esto. En Bahía Blanca, quizás en la próxima elección no gane Milei, gane Mussolini. Porque la bronca que genera y ese discurso de Milei de que hay que destruir al Estado tiene una polea de transmisión. Quiero hacerte una última pregunta, Gervasio. Hicieron una nube, nos quedamos impactados con esto, por supuesto, pero tenemos que cerrar. Hiciste una nube de palabras, no sé si la vamos a poder poner en pantalla, pero solamente, más depresiva. Solamente contestame en la nube de palabras preguntando qué significa la condición inquilina, incertidumbre y angustia, por sobre todas las cosas, preocupación y gasto un poquito más retrasado. Lo que quieras decir sobre esto y cerramos. No, me parece que está bastante bien descrito la condición inquilina. No sabes. Me dice Julián que aparece la palabra tortura. Sí, tortura. Arriba de incertidumbre a la derecha. Arriba de incertidumbre. Inestabilidad, frustración, sacrificio, tremendo. Esclavitud aparece directamente por ahí abajo. Perder, dice por allí también. Pérdida. Son 1.400 casos, 1.400 respuestas. Son tremenda esta nube. Sí. Gervasio, es un bajón. Gracias por haber venido. Es un bajón mal. Gracias por haber venido. No, a ustedes, che. Bien, en QR nos vamos a una tanda. Al regresar vamos a conversar sobre lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, en la discusión entre Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof, en una decisión que se tiene que tomar en breve. Hay un día D, o aparentemente habría un día D, lo va a contar Martín Granowski, tiene que ver con, de fondo, si se desdoblan o no se desdoblan las elecciones provinciales. Ya venimos. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta?
Editorial Planeta presenta Fontevecchia vs. Milei, el nuevo libro de Jorge Fontevecchia. Bitácora del surgimiento de un presidente extremo. Un análisis imprescindible para entender un gobierno impredecible. Fontevecchia vs. Milei. Disponible en ebook y librerías. ¡Vuelven las clases! Vuelven las manchas. ¡Vuelve la diversión! Vuelven las manchas. Por suerte, existe Vanish. Con una cucharadita de Vanish, el poder del oxígeno activo elimina las manchas y deja los blancos como nuevos. Con Vanish, vuelven las clases, no las manchas. Nueva Saladix extra picante. Posta, picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante. Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. La que no se queda en el fueguito. ¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura. Topline. Seguí la línea de tu frescura. Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. Últimos minutos de QR, pero nos vamos a meter en un tema muy espinoso, sobre todo para el kirchnerismo en términos generales, para el peronismo uno podría decir también, pero para el kirchnerismo especialmente, que es la discusión entre Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires alrededor de las elecciones provinciales y nacionales, es decir, si se van a desdoblar o no elecciones nacionales y provinciales o van a ser el mismo día. ¿Por qué decimos, Martín, que hay un día D, que ahí lo estamos marcando en el calendario, que es el jueves 3? Ahí está, el 3. Hoy es martes primero, o sea que faltan 2 días. Ese día hay una cosa que pasa segura y otra que es probable que pase. La que pasa seguro es un acto del gobernador Axel Kicillof, donde podría llegar a hablar, yo no tengo la información, sí, o sea que no voy a inventar nada, podría llegar a hablar, eventualmente, lo voy a poner así, del desdoblamiento de elecciones, como vos presentabas recién. ¿Qué quiere decir desdoblar? Que no sean el mismo día. Sí. Las provinciales, o sea, provinciales, digo, a nivel provincial, estamos hablando de legislativas. Provinciales, legislativas y legislativas municipales, esas son las provinciales. Y las nacionales, por otro lado, que también son legislativas, se eligen, en la provincia de Buenos Aires no se elige senador esta vez, se eligen diputados y diputadas nacionales. Sí, la alternativa es desdobladas o concurrentes, el mismo día con distintos sistemas. Exactamente. Bien. Con distintos sistemas porque hay boletas distintas, pero no nos vamos a meter en eso. Sí. Digo, eso es un lío, eso ya todo el mundo lo dijo. Que es un elemento importante porque creo que no tenemos tiempo para pasar los tapes, pero lo planteó Teresa García, lo planteó Carly Bianco, Teresa García representando a Cristina, Carly Bianco por supuesto al gobernador. Sí. La discursividad en un primer momento agarró de excusa la complejidad técnica de hacerlas en distinto día o hacerlas el mismo día, es ¿no? Que la complejidad existe, aparte. El punto es cuánto peso le pones o cómo lo ponderás, diría, cómo lo ponderás. La complejidad existe. El tema es cómo lo ponderás políticamente, claro, y qué cosa te importa más y qué cosa te importa menos. Bien. Vamos a ponerlo en términos. Mi análisis será realista y tratará de ser realista siempre en esto, más allá de los sentimientos de cada uno, de quienes ven y de los propios. Entonces, ese día, una parte de lo que va a pasar es discurso de Kicillof y no sabemos lo que va a decir. Expectativas sobre si va a haber algún anuncio sobre el desdoblamiento. Sobre el desdoblamiento, sí, exactamente. Bien, porque es un acto político. Es un acto del Movimiento Derecho al Futuro, que es el movimiento creado por el Kicillofismo, vamos a ponerlo ese nombre. Bien. El mismo día hay una sesión en la legislatura. Y en la legislatura hay versiones en este momento de que un sector, el sector más afín, vamos a ponerlo en esos términos, más afín a Cristina Fernández de Kirchner, pero no solamente ese sector, podría llegar a buscar los 2/3 para convertir un proyecto que ya existe. El proyecto que ya existe es de un diputado masista, que es Rubén Slayman. Slayman quiere suspender las PASO. Sí. Hay una parte de acuerdo con eso y una parte que no. Bien.
para poder decidir no solamente aprobar o no ese proyecto, sino incorporar algún dato nuevo, debería haber 2/3, no alcanza con una mayoría. Si hubiera 2/3, hay algunas versiones de que hay intención de un sector más afín a Cristina Fernández de Kirchner, insisto con esta caracterización, para aprovechar esos 2/3 y hacer una ley que no solo suspenda las PASO, sino que fije un cronograma electoral, que ponga una fecha. Martín, te pongo un escenario hipotético. Recién arrancaste diciendo, quizás supongamos, podría pasar que el día 3 Kicillof diga hay desdoblamiento. Eso significa poner una fecha distinta a la del cronograma. Tal cual. ¿Qué pasa si después la legislatura vota ese proyecto último que mencionabas? Y ahí hay conflicto, y ahí ya hay discusión preparando ese conflicto. Ya te están contestando lo que vos decís, pero sin dar una conclusión. Sin que pase ninguna de esas cosas. Sin dar una conclusión. Supongo. Claro, eso puede ser. ¿Por qué? Porque depende de cómo cada uno lea la Constitución. Entonces hay una parte de la Constitución dice que fijar la fecha electoral es atribución del gobernador. Sí. Atribución, no facultad. Atribución que es superior a la facultad porque la facultad se puede delegar. En realidad estrictamente dice convocar, no dice poner la fecha. Esa exacto, es la otra convocar, discusión. tal cual. Sí, sí. Y, eso y convocar es interpretable. Claro, exactamente, ahí está la discusión. ¿Es poner la fecha o convocar? Bueno, eso es lo que quería tu sector, que claro, dice, no, esa es parte, claro, esa es parte la legislatura podría o tendría... Esa es parte de la discusión. Entonces, claro, la discusión es sobre fecha o sobre marco. Si es sobre marco, dice Teresa García, la legislatura, si vos ves la Constitución completa y no solo ese artículo, la legislatura o las dos cámaras de la provincia de Buenos Aires tendrían facultades para eso. Y ahí obviamente hay, yendo a tu pregunta, Hernán, ahí hay un conflicto. Tenés posibilidad de veto, tenés posibilidad de judicialización. Digo, si es que se llega a los 2/3, digo, primero hay que llegar a los 2/3. Sumemos si el elemento novedoso, que es el elemento muy disruptivo de estas horas, que es que yo lo tengo por confirmado, y yo tengo por confirmado que no es un amague de Cristina Fernández de Kirchner, que si efectivamente hay desdoblamiento, Cristina Fernández de Kirchner sería candidata a legisladora bonaerense por la tercera sección electoral. Coincidimos. Yo hice una averiguación. Que no es un amague, que va en serio. Yo hice una averiguación. La averiguación fue la siguiente, siguiendo la misma línea que vos. Yo me dediqué a preguntar, después de que se hizo la reunión el domingo de Cristina con intendentes y dirigentes afines, yo pregunté, ¿esto es para afuera o antes de que sea para afuera? Cristina dijo efectivamente, yo no solo juego fuerte, que es una de las frases de la reunión, no solo voy a jugar fuerte en esta, yo voy a jugar fuerte, es una frase, sino voy a ser candidata, si desdoblan, voy a ser candidata por la tercera sección electoral, que es la más grande, que va desde La Matanza a Florencio Varela. Tenemos la placa para que tengamos una idea de qué estamos hablando. Exactamente eso, Pablo, lo que vos estás diciendo, porque no es lo mismo. Si querés, el resultado público es el mismo. El público es que hay una amague, etcétera, etcétera. Bien, ahora, si lo dijo textualmente, es que lo dijo textualmente. No es que mandó a alguien a decirlo. No, claro. Porque podría decir, che, fulanito, andá y vos decís esto para embromar, digamos. A ver, estas son las secciones electorales de la provincia de Buenos Aires. Ahí están demarcadas en colores y, por supuesto, con su numeración. Estamos hablando de la tercera sección electoral, que es de las más populosas de la provincia de Buenos Aires, con esos municipios. Fíjense que allí... Ahí se nota, en la anterior no se notaba y por ahí acá queda bien claro. Es el lugar más densamente poblado de la provincia de Buenos Aires. Hay dos municipios que son dos de los tres más grandes. El otro es La Plata, que no es parte de la tercera sección electoral. Claro. Pero dos municipios que uno es La Matanza y el otro es Lomas de Zamora, que allí los tenemos. Son además, dos de los más grandes. Y además está Avellaneda, Quilmes, Lanús. Son relativamente menores, pero si sumás... Y con peso político importante además. Por supuesto. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, en los últimos 2 minutos, Martín. Esto es, si alguien se presenta por la tercera sección electoral, es que se presenta a representar por una lista y se supone, y ahí se abre otra posibilidad. Entonces, si se desdoble, Cristina se presenta. ¿Eso significa que Unión por la Patria o el peronismo o el kirchnerismo, o ponerle el nombre que quiera, va a ir separado en dos listas? La respuesta es sí. No hasta sé, donde yo entiendo. ¿O no? No, yo no contesto todavía. Yo todavía no contesto. Bueno, veremos cómo sea. Pero que Cristina se presente ahí genera, por supuesto, un elemento muy disruptivo.
porque va a concitar, es la dirigente política que más votos tiene en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina. Entonces va a generar una atracción de votos en discusión con un número muy importante de intendentes que lo acompañan a Kicillof. Y ese es el problema político que allí aparece, si efectivamente Cristina se postula. Yo tengo por rumor, no confirmado, por rumor, que hasta Sergio Massa podría también hacer esa jugada en la primera sección electoral. Pero esto no lo tengo confirmado. Pero sí sé que apareció en conversaciones. Eso. Ahora, en definitiva, y estamos cerrando, lo vamos a seguir conversando en estos días, porque es uno de los temas políticos más importantes en este momento de la Argentina. Lo que está en discusión, más allá del desdoblamiento o no, es el lugar de la construcción política de la propia figura de Axel Kicillof, como hasta posible candidato a presidente para la próxima elección, de Cristina Fernández de Kirchner. Exactamente. Esta es la discusión de fondo. Sí, el planteo, lo hablamos muchas veces en QR. El análisis es, había una referencia, ¿cuál era la referencia tradicional del peronismo en general y especialmente el peronismo de la provincia de Buenos Aires, que es el más grande, por lo menos hasta ahora es así y poblacionalmente seguramente seguirá siendo así? Cristina Fernández de Kirchner. Aparece otra referencia menor, pero resulta que es el gobernador y además el gobernador empieza a tener vocación de ser también referencia política. Ahí está la disputa, exactamente. Nos parece muy importante que se nombre qué es lo que está en discusión, que se ponga arriba de la mesa cuáles son las discusiones, porque si no le queda muy lejos a la militancia orgánica y a la no orgánica también de un espacio político tan importante, porque si no parece que se están discutiendo pavadas o cuestiones hasta de personalismo, y se está discutiendo política profunda. La discusión por quién decide las listas en las elecciones son discusiones muy importantes. El modo en que quiere construirse un dirigente como Kicillof hacia adelante, respecto incluso a una figura como Cristina, es una discusión política importante. Tiene que tener ese mercado. Ahora, si no se discute de esta manera, le queda lejos a un sector de la sociedad y de vuelta es una lastimadura hacia la política. Entonces, creo que debería ser nombrada esta discusión política mucho más de lo que lo es y de una manera muy distinta. Sí. Y después cada quien tendrá su manera de entenderlo. Lo último, Hernani, y tenemos que... es una discusión binaria. Sí. Esta es una discusión binaria. Una parte que quiere separarse de la elección nacional, esto corre exclusivamente por mi cuenta, para desenganchar su suerte de la suerte eventualmente de la provincia. Y una discusión y otro sector que dice vamos todos juntos porque no hay proyecto de país ni de provincia si no hay una victoria general. Bien, esta es la discusión. Es binaria en este punto. Después cada uno... Yo creo ahí, a ver, yo creo que esa es una Tenemos que cerrar, perdón, dale. Dale un segundo. Esa es una interpretación posible, perfectamente posible. Y la otra es, para el futuro, yo quiero encabezar otra construcción, digo yo, si fuera Kicillof quien habla. Bueno, la seguimos, pero aquí en QR vamos a tratar de poner bien arriba de la mesa esta discusión, insisto, que es de las más importantes de la política argentina en este tiempo. Nos vamos, hasta mañana, gracias, disculpen los segundos que nos hemos...